Cada familia tiene ese padre que nunca renunció a un sueño imposible. Jack Morrison fue ese padre, pasando 20 años en su garaje trabajando en un coche de Fórmula 1 averiado que sus hijos llamaban chatarra sin valor. Se reían de la máquina oxidada y la llamaban el costoso pasatiempo de papá. Cuando Jack murió tranquilamente una mañana de invierno, su hijo Michael regresó a casa para venderlo todo. Pero encontró un compartimento oculto en el viejo coche. Dentro había cartas, planos y un medallón de campeonato del legendario piloto Alessandro Romano. Romano desapareció en 1974 junto con millones en tecnología de carreras robada. El coche averiado no era inútil. Era la obra maestra perdida de Romano, valorada en más de $100 millones. Llevaba secretos que gente poderosa había matado por proteger. ¿Cómo terminó un mecánico de pueblo con el coche robado más valioso en la historia de las carreras? Antes de que volvamos a sumergirnos, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El viento de febrero cortaba el abrigo de Michael Morrison mientras estaba de pie frente a la casa de su infancia, una modesta casa de 2 pisos que parecía más pequeña de lo que recordaba. Habían pasado 3 días desde el funeral de Jack, y el peso de los asuntos pendientes se le oprimía el pecho como una piedra. A sus 42 años, Michael había construido una exitosa firma de consultoría en Chicago, vestía trajes a medida y vivía en un apartamento en el centro con ventanas de piso a techo. Volver a Millfield se sentía como retroceder en el tiempo. La casa estaba en un terreno en la esquina donde Maple Street se encontraba con la antigua carretera del condado, con su pintura blanca pelándose en tiras que se rizaban como hojas de otoño. Jack siempre había querido volver a pintarla, recordó Michael. Siempre la próxima primavera, el próximo verano, cuando el negocio mejorara en el garaje, pero las estaciones se habían convertido en años, y las manos de Jack se habían interesado más en los carburadores que en los pinceles. Michael sacó las llaves de latón gastadas de su bolsillo, las mismas llaves que Jack había llevado durante 23 años. El metal se sentía cálido a pesar del frío, pulido suave por décadas de los dedos callosos de su padre. Las había encontrado en la mesita de noche de Jack, junto a una taza de café medio vacía y una copia de la revista Racing Legends. Incluso en la muerte, las obsesiones de su padre lo habían rodeado. La puerta principal se abrió con un crujido familiar, y el olor lo golpeó de inmediato. Aceite de motor, cigarrillos y algo más, el tenue aroma de las bolsitas de lavanda de su madre todavía persistía en el armario del pasillo después de todos esos años. Margaret Morrison había muerto cuando Michael tenía 19 años, pero su presencia permanecía tejida en la tela de este lugar como un fantasma hecho de memoria y arrepentimiento. Lo lograste. La voz de Sarah vino de la cocina, cansada pero cálida. Su hermana había conducido desde Minneapolis la noche anterior, su propia vida en pausa para ayudar a organizar los restos del mundo de su padre. A sus 38 años, Sarah había heredado la naturaleza práctica de su madre y la obstinación de su padre, una combinación que la hacía formidable en su trabajo como enfermera, pero agotadora en asuntos familiares. Michael la encontró en la mesa de la cocina, rodeada de carpetas manila y documentos legales. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo y vestía una de las viejas camisas de franela de su padre sobre sus jeans. Parecía que no había dormido mucho. ¿Café?, ofreció, señalando una vieja cafetera de goteo en el mostrador. Por favor. Michael se sentó frente a ella, notando los familiares desconchones en la mesa de fórmica, el mismo rincón donde habían comido innumerables tazones de cereal antes de la escuela. ¿Qué tan mal está? Sarah le empujó una carpeta. Mejor de lo que esperaba, en realidad. La casa está pagada gracias al seguro de vida de mamá. Hay unos 8,000 en la cuenta corriente, otros 12,000 en ahorros. La propiedad del garaje vale quizás 40,000 si encontramos un comprador. Michael abrió la carpeta y examinó los documentos. Toda la vida de Jack Morrison reducida a estados de cuenta bancarios y tasaciones de propiedades. ¿Qué hay de las deudas? Sorprendentemente pocas. Papá era cuidadoso con el dinero. Simplemente lo gastaba todo en el lugar equivocado. Ella señaló hacia la parte trasera de la casa donde el garaje se erigía como un monumento a las prioridades equivocadas. 20 años de piezas de coche, herramientas, revistas de carreras,
Juro que se suscribió a todas las publicaciones automotrices que se hayan impreso. A través de la ventana de la cocina, Michael pudo ver el garaje que había consumido tanta atención de su padre. El edificio era más grande que la casa. Un granero convertido que Jack había aislado y equipado con elevadores hidráulicos, equipo de soldadura y suficientes herramientas para dar servicio a una pequeña flota. Durante la adolescencia de Michael, le había molestado cada dólar gastado en ese lugar. Dinero que podría haber ido a fondos universitarios o vacaciones familiares o cualquiera de las cosas normales que otras familias parecían poder permitirse. ¿Ya has ido allí? Preguntó Michael. Sarah negó con la cabeza. Miré por la ventana ayer, pero no pude obligarme a entrar. Va a llevar semanas ordenar todo. Quizás deberíamos llamar a una compañía de venta de bienes, que ellos se encarguen. La solución práctica, Michael lo sabía. Limpia, eficiente, final. Pero algo lo hizo dudar. ¿Cuál es la prisa? El funeral fue hace 3 días. La prisa es que tengo una vida a la que volver, y tú también. Papá se fue, Michael, todas estas cosas. Agitó la mano hacia el garaje. Ahora son solo cosas. Ya no significan nada. Michael sirvió café de la cafetera de goteo, el líquido amargo quemándole la lengua. Sarah tenía razón. Por supuesto, la muerte de Jack había transformado sus posesiones en meros objetos, despojados de la pasión que les había dado significado. Pero Michael no podía quitarse la sensación de que deshacerse de todo tan rápidamente sería como borrar a su padre por completo. Sé que crees que estoy siendo sentimental, continuó Sarah, pero quedarnos aquí más tiempo no lo traerá de vuelta. No hará que la relación que nunca tuviste con él. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Michael y Jack habían sido extraños viviendo en la misma casa durante la mayor parte de la infancia de Michael, conectados por la sangre, pero separados por sueños muy diferentes. Jack había querido compartir su amor por los motores y las carreras, mientras que Michael había anhelado libros, logros académicos y escapar de las limitaciones de Millfield. La brecha entre ellos se había ensanchado con cada año que pasaba hasta que Michael se fue a la universidad y rara vez regresaba. No estoy tratando de resucitar nada, dijo Michael con cuidado. Simplemente creo que deberíamos ser minuciosos. Asegurarnos de no estar perdiéndonos algo importante. Sarah estudió el rostro de su hermano, buscando la verdadera motivación detrás de su renuencia. ¿Qué esperas encontrar ahí? ¿Los grandes éxitos de papá? ¿Algún tesoro escondido? Michael casi se rió de lo absurdo. Tesoro escondido en el garaje de Jack Morrison, como si 20 años de dificultades económicas pudieran haber ocultado alguna ganancia inesperada. No sé qué espero encontrar. Quizás solo algo de comprensión de lo que lo impulsó todos estos años. Puedo decirte lo que lo impulsó, dijo Sarah, su voz endureciéndose. Delirio. El mismo delirio que lo mantuvo trabajando en ese estúpido coche de carreras mientras mamá se estaba muriendo, mientras luchábamos por pagar sus tratamientos. El mismo delirio que lo hizo pensar que iba a ser alguien especial, en lugar de ser un buen padre para los hijos que ya tenía. La vieja ira seguía ahí. Michael se dio cuenta de que Sarah nunca había perdonado a Jack por sus prioridades, por elegir los sueños en lugar de las responsabilidades. Ella había sido la que se había quedado cerca después de que su madre muriera, la que había visitado a su padre y se había preocupado por su soledad. Michael había enviado cheques desde Chicago y había llamado en vacaciones. Pero Sarah había vivido la realidad diaria de las obsesiones de Jack. Quizás ambos tenemos razón, dijo Michael finalmente. Quizás fue con un delirio, pero quizás todavía hay algo que vale la pena entender sobre por qué necesitaba esas ilusiones. Sarah suspiró y se frotó las sienes. Bien, pero no voy a pasar el próximo mes ordenando 40 años de revistas Motor Trend y llaves inglesas oxidadas. Si quieres jugar a ser arqueólogo, esa es tu elección. Yo me encargaré de la casa. Tú encárgate del garaje. Terminaron su café en relativo silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos del hombre que los había traído de vuelta a esta mesa de la cocina. Afuera, la tarde de febrero se desvanecía hacia la noche, proyectando largas sombras por el patio. Pronto, Michael tendría que enfrentarse al garaje y a todo lo que contenía, no solo los objetos físicos, sino el peso emocional de los sueños incumplidos de su padre. Después de que Sarah subió a ordenar los armarios de las habitaciones, Michael se paró en el fregadero de la cocina
y miró hacia el garaje. Desde este ángulo, podía ver las pequeñas ventanas a lo largo de la pared lateral, la mayoría cubiertas con periódicos viejos y carteles de carreras. Jack siempre había dicho que necesitaba mejor iluminación allí, pero nunca había llegado a instalar nuevas luminarias. Como tantos de sus planes, había permanecido como un proyecto para algún día. Las llaves se sentían más pesadas en el bolsillo de Michael mientras contemplaba la caminata por el patio. 23 años de sueños y decepciones acumuladas esperaban detrás de esa puerta, junto con la pieza central de la obsesión de Jack, el coche de Fórmula 1 de 1974 que había consumido tanto tiempo, dinero y esperanza. Michael lo había visto innumerables veces durante su juventud, siempre en varios estados de desensamblaje, siempre prometiendo volver a funcionar algún día. Cuando era adolescente, se había avergonzado de ello. Los amigos venían y miraban la forma exótica bajo su raída cubierta de coche, haciendo preguntas que Michael no podía responder. ¿Por qué su padre tenía un coche de carreras? ¿De dónde había salido? ¿Alguna vez funcionaría? Michael había aprendido a desviar estas preguntas con encogimientos de hombros y cambios de tema, tratando la preciada posesión de su padre como un secreto familiar demasiado vergonzoso para explicar. Ahora, acercándose a la mediana edad, Michael se preguntó si había sido demasiado duro en su juicio. Quizás los sueños de Jack no habían sido delirios después de todo, sino simplemente el tipo de esperanza que mantiene vivo el espíritu de un hombre cuando la vida ofrece pocas otras recompensas. Quizás el garaje no era un monumento a la locura, sino un testimonio de la necesidad humana de creer en algo más grande que las circunstancias inmediatas. El teléfono sonó, interrumpiendo su ensoñación. Sarah respondió desde arriba. Su voz se propagó por las delgadas paredes de la vieja casa. Michael no pudo distinguir las palabras, pero su tono sugería negocios. Probablemente el abogado o la compañía de seguros, o una de las docenas de otras personas con las que necesitarían contactar en los próximos días. La muerte, Michael había aprendido, generaba enormes cantidades de papeleo. Se puso el abrigo y salió, con las llaves tintineando en su mano. La grava crujió bajo sus pies mientras caminaba por el camino familiar hacia el garaje, la misma ruta que había tomado miles de veces de niño. Pero esa noche se sentía diferente, como si estuviera caminando hacia el final de algo en lugar de solo otra visita al taller de su padre. La puerta del garaje estaba asegurada con un pesado candado, su superficie de latón verde por la edad. Michael probó 3 llaves diferentes antes de encontrar la correcta. El mecanismo giró con sorprendente suavidad. Jack había mantenido sus cerraduras mejor que su trabajo de pintura, aparentemente. Cuando la puerta se abrió, Michael buscó el interruptor de la luz que recordaba de décadas pasadas. Las luces fluorescentes parpadearon, revelando un espacio que era exactamente como lo recordaba y de alguna manera diferente, más organizado de lo que esperaba, más limpio de lo que un garaje en funcionamiento tenía derecho a ser. Las herramientas colgaban en arreglos precisos en las paredes de tablero perforado. Los bancos de trabajo estaban libres de escombros, y el piso de concreto mostraba manchas de aceite frescas solo alrededor del elevador hidráulico. Y allí, en el centro de todo, estaba el coche de carreras. La máquina de Fórmula 1, agazapada, baja y depredadora bajo una cubierta de lona limpia, su silueta sugería velocidad incluso en reposo. Michael había esperado encontrarla en la misma condición en que la había visto por última vez, medio ensamblada, rodeada de cajas de piezas, más escultura que vehículo. Pero algo en su posición, la forma cuidadosa en que se había colocado la cubierta, sugería finalización en lugar de abandono. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el espacioso lugar. El coche parecía más grande de lo que recordaba. Su presencia llenaba el garaje con una energía casi tangible. Cuando extendió la mano para quitar la cubierta, sus manos temblaron ligeramente por el frío. Se dijo a sí mismo. Aunque el garaje estaba sorprendentemente cálido, la cubierta se quitó fácilmente, y Michael retrocedió para contemplar la vista completa de la obsesión de su padre. El coche era hermoso, no el armatoste oxidado que había esperado, sino una máquina reluciente que parecía lista para correr. La carrocería brillaba con pintura fresca en rojo y oro profundos, las calcomanías de patrocinadores nítidas y brillantes como si se hubieran aplicado ayer. Los tubos de escape cromados se curvaban desde el compartimento del motor como serpientes metálicas,
y la cabina estaba equipada con asientos de carreras que parecían tanto antiguos como inmaculados. Michael rodeó el coche lentamente, notando detalles que hablaban de una meticulosa artesanía. Las llantas estaban pulidas hasta el brillo de un espejo. Los componentes de la suspensión no mostraban óxido ni desgaste, y el motor, visible a través de un panel de acceso abierto, parecía haber sido completamente reconstruido. Esto no era el proyecto abandonado de sus recuerdos, sino una obra maestra terminada en la que alguien había puesto su corazón, alguien que sabía lo que estaba haciendo. En un banco de trabajo cercano, Michael encontró un cuaderno encuadernado en cuero, lleno de la cuidadosa caligrafía de su padre, página tras página de notas, medidas, listas de piezas y bocetos. La escritura era diferente del garabato tembloroso que había visto en las tarjetas de cumpleaños en los últimos años. Era precisa, técnica, el trabajo de alguien que documentaba cada detalle de una restauración compleja. Mientras hojeaba las páginas, ciertas frases llamaron su atención. Las especificaciones de Romano aparecían con frecuencia junto con referencias a planos originales y documentos de autenticación. Michael nunca había escuchado a su padre mencionar a nadie llamado Romano, pero el nombre aparecía en todo el cuaderno, como si fuera la clave de todo. La última entrada estaba fechada apenas 3 semanas antes de la muerte de Jack. Él lo entenderá algún día. La verdad está toda aquí, esperando que la encuentre. Solo espero haber dejado suficientes pistas. Michael cerró el cuaderno y volvió a mirar el coche de carreras. Viéndolo ahora, no como un monumento a los sueños desperdiciados, sino como un rompecabezas que su padre había pasado 20 años resolviendo. Cada componente restaurado, cada nota cuidadosa, cada superficie reluciente era parte de una historia más grande que Jack nunca había compartido con su familia. Una historia que aparentemente había esperado que Michael descubriera por sí mismo. Michael pasó la mañana siguiente en el garaje, fotografiando metódicamente todo para fines de seguro. Sarah había sugerido que documentaran el contenido antes de llamar a las empresas de venta de bienes, aunque Michael sospechaba que su verdadera motivación iba más allá del papeleo. Algo en la última entrada del cuaderno de su padre lo inquietaba. La sugerencia de que la verdad estaba oculta allí, esperando ser descubierta. El coche de carreras dominaba el espacio, pero el garaje contenía décadas de historia automotriz. Estantes forraban las paredes llenos de catálogos de piezas, manuales técnicos y revistas de carreras que databan de la década de 1970. Jack lo había organizado todo con sorprendente precisión. Cada sección etiquetada con su cuidadosa caligrafía, componentes de suspensión, sistemas eléctricos, documentación histórica. Fue en la sección de documentación histórica donde Michael encontró la primera verdadera sorpresa. Detrás de una fila de anuarios de carreras, sus dedos tocaron algo inesperado, un borde metálico que no pertenecía allí. Cuando tiró de los libros hacia adelante, descubrió un estrecho hueco entre la estantería y la pared. El hueco era lo suficientemente ancho para una delgada caja metálica pintada del mismo gris que las paredes del garaje, para camuflarse invisiblemente con el fondo. Michael sacó la caja, su corazón acelerado por la emoción del descubrimiento. El contenedor era aproximadamente del tamaño de un maletín, asegurado con un pequeño candado de combinación. 3 números lisos por el uso repetido. Michael probó las combinaciones obvias. Primero el cumpleaños de Jack, el cumpleaños de su madre, el año de nacimiento de Jack. Nada funcionó. Frustrado, colocó la caja en el banco de trabajo y volvió a su fotografía, pero sus ojos seguían desviándose hacia el misterioso contenedor, que era lo suficientemente importante para que Jack lo escondiera, pero lo suficientemente accesible como para requerir una apertura regular. La cerradura mostraba signos de uso frecuente, lo que sugería que Jack había accedido a lo que sea que hubiera dentro muchas veces a lo largo de los años. Mientras trabajaba, Michael notó otras rarezas en la organización del garaje. Ciertas herramientas eran duplicados. 2 juegos completos de llaves de vaso, 2 sopletes de soldar, 2 gatos hidráulicos. Algunos parecían bien usados, mientras que otros parecían casi nuevos. Las revistas de carreras se clasificaban no solo por fecha, sino por temas específicos. Algunas pilas se centraban en la tecnología de motores, otras en pilotos famosos, otras en escándalos y controversias de carreras de la década de 1970.
La naturaleza metódica de todo ello sugería una investigación más que una lectura casual. Jack no había sido solo un fanático de las carreras. Había estado estudiando algo específico, construyendo hacia una comprensión particular. Michael fotografió la caja cerrada desde varios ángulos. Luego volvió su atención al propio coche de carreras. Caminando de nuevo alrededor del vehículo, notó detalles que se le habían escapado la tarde anterior. La pintura no solo era nueva, era de la época, hasta el tono específico de rojo utilizado por los equipos de carreras a principios de la década de 70. Las calcomanías de los patrocinadores eran reproducciones auténticas de empresas que habían apoyado las carreras de Fórmula 1 hace 50 años. Alguien había restaurado este coche no solo para que funcionara, sino con una exactitud histórica precisa. Arrodillado junto al lado del conductor, Michael examinó la cabina más de cerca. El asiento de carreras estaba asegurado con arneses de seguridad modernos, pero el salpicadero y los controles parecían completamente originales. Interruptores de palanca, indicadores analógicos y un volante pulido por el uso, o quizás una cuidadosa restauración para sugerir el uso. Fue entonces cuando notó algo extraño en la sujeción del asiento. Los tornillos que sujetaban el asiento al chasis no coincidían con los otros visibles en todo el coche. Mientras el resto de la restauración utilizaba sujetadores apropiados para la época, estos tornillos eran de acero inoxidable moderno, como si el asiento hubiera sido retirado y reinstalado recientemente. Michael intentó levantar el asiento, comprobando si podría estar suelto. Para su sorpresa, todo el conjunto se movió ligeramente, revelando que no estaba completamente asegurado. Con una presión cuidadosa, pudo levantar el asiento lo suficiente como para ver por debajo. Allí, montado en el chasis debajo de la posición del conductor, había un panel rectangular que parecía pertenecer a una bóveda de banco en lugar de a un coche de carreras. Acero pesado con una cerradura mecánica que requería una llave en lugar de una combinación. Y unido al panel con una pequeña cadena, había una llave de latón que le resultaba sospechosamente familiar. Michael sacó el llavero de su padre y examinó cada llave con cuidado. La mayoría eran obviamente para puertas, cerraduras y equipos del garaje, pero una pequeña llave de latón con marcas inusuales parecía que podría encajar en el panel debajo del asiento. Le temblaban las manos al insertar la llave en la cerradura. Giró suavemente y el panel se abrió con bisagras ocultas. Dentro había un compartimento del tamaño de una caja de zapatos, forrado con fieltro, y que contenía varios objetos que hicieron que Michael se quedara sin aliento. Primero, una pequeña pila de cartas atadas con una cinta roja descolorida. Los sobres estaban dirigidos con elegante caligrafía a Jack Morrison, amigo de confianza, con direcciones de remitente de varias ciudades europeas: Mónaco, Milán, Barcelona. Debajo de las cartas, envuelto en tela protectora, había un medallón circular del tamaño de $1 de plata. Incluso bajo la luz fluorescente del garaje, brillaba con el inconfundible lustre del oro. Grabada en un lado estaba la imagen de un coche de carreras a toda velocidad, con las ruedas apenas tocando el suelo. Alrededor del borde, palabras en italiano: Campeón del mundo 1973. Campeón del mundo 1973. Michael le dio la vuelta al medallón y encontró una inscripción en inglés: To Alessandro Romano for Excellence Beyond Measure. Formula One World Championship 1973. Para Alessandro Romano por una excelencia más allá de toda medida. Campeonato Mundial de Fórmula 1 1973. Alessandro Romano. El nombre del cuaderno de su padre, ahora conectado a un medallón de campeonato escondido en un compartimento secreto de un coche de carreras supuestamente inútil. La mente de Michael se aceleró con las implicaciones. Si este medallón era auténtico, y el peso y la artesanía lo sugerían, entonces pertenecía a un campeón mundial de Fórmula 1 de 1973. Pero Michael sabía lo suficiente de historia de las carreras como para estar seguro de que nadie llamado Alessandro Romano había ganado el campeonato mundial en 1973. Ese honor había correspondido a Jackie Stewart, pilotando para Tyrrell. Entonces, ¿quién era Alessandro Romano? ¿Y por qué su medallón de campeonato descansaba en un compartimento secreto del coche de carreras de Jack Morrison? Michael desató la cinta que aseguraba las cartas y abrió el primer sobre. El papel era caro, de color crema con una ligera textura que hablaba de calidad. La caligrafía era la misma escritura elegante de las direcciones de los sobres.
Mi querido Jack, comenzaba la carta, fechada el 15 de junio de 1974. Espero que esta carta te encuentre bien y que la carga que te he impuesto no se haya vuelto demasiado pesada. El coche es más de lo que jamás me atreví a esperar. No solo la máquina en sí, sino la promesa que representa. En tus manos, sé que sobrevivirá hasta que el mundo esté listo para escuchar nuestra historia. Michael leyó la carta 2 veces, luego tomó el segundo sobre. Cada carta revelaba piezas de un rompecabezas más grande, referencias al robo y a quienes silenciarían la verdad, menciones de tecnología revolucionaria y pruebas que nos reivindicarán a ambos. Y en cada carta, un profundo afecto y confianza entre Romano y Jack que hablaban de una amistad forjada en circunstancias extraordinarias. La última carta, fechada en diciembre de 1974, era más corta y urgente. Jack, nos están acorralando. La tecnología debe ser protegida a toda costa. Si algo me sucede, recuerda nuestro acuerdo. El coche guarda la verdad. Cuando sea el momento adecuado, el mundo entenderá lo que logramos juntos. Hasta entonces, guárdalo bien, amigo mío. El futuro de las carreras depende de ello. Michael se sentó sobre sus talones, las cartas esparcidas a su alrededor y el medallón de oro pesado en la palma de su mano. Su padre no había estado restaurando cualquier coche de carreras viejo. Había sido el guardián de algo que Alessandro Romano consideraba vital para el futuro de las carreras, algo que valía la pena esconder durante 50 años. ¿Pero qué le había pasado a Alessandro Romano? Las cartas sugerían que había estado en peligro en 1974, posiblemente por personas que querían robar algún tipo de tecnología revolucionaria. ¿Había escapado, sido capturado, desaparecido por completo? Michael se levantó y rodeó de nuevo el coche de carreras, viéndolo ahora no como el pasatiempo de su padre, sino como un artefacto histórico. Si Romano había estado desarrollando tecnología revolucionaria en 1974, y si esa tecnología estaba de alguna manera conectada con este coche, entonces Jack Morrison había pasado 20 años no solo restaurando un vehículo, sino conservando una pieza de la historia de las carreras que alguien había intentado destruir. El peso de la responsabilidad se asentó sobre los hombros de Michael. Su padre había guardado este secreto durante décadas, manteniendo la confianza de Romano a través de una cuidadosa restauración y un silencio absoluto. Ahora Jack se había ido, y la carga había pasado a Michael, quisiera o no. Afuera pudo escuchar a Sarah llamándolo desde la casa. Rápidamente, devolvió las cartas y el medallón a su escondite, aseguró el panel y recolocó el asiento. Cualquiera que fuera este misterio, necesitaba tiempo para entenderlo por completo antes de compartirlo con nadie más, incluso con Sarah. Pero mientras caminaba de regreso a la casa, Michael sintió el comienzo de algo que no había experimentado en años, un respeto genuino por su padre. Jack Morrison podría haber parecido un simple mecánico de pueblo a su familia y vecinos, pero se le había confiado algo extraordinario, y a juzgar por el impecable estado del coche de carreras, había honrado esa confianza por completo. La pregunta ahora era si Michael tenía el coraje y la sabiduría para hacer lo mismo. Esa tarde, Michael se sentó en el estudio de su padre con un ordenador portátil y una creciente sensación de inquietud. Sarah se había acostado temprano, exhausta de ordenar armarios llenos de ropa de su madre y de los efectos personales de su padre. La casa se sentía diferente por la noche, más pequeña de alguna manera, llena de los sonidos de la madera vieja que se asentaba y de recuerdos lejanos. Michael había pasado 3 horas investigando a Alessandro Romano en línea, y los resultados eran profundamente preocupantes. Según todos los registros oficiales de Fórmula 1 que pudo encontrar, ningún piloto llamado Alessandro Romano había competido jamás en el campeonato mundial. La temporada de 1973 había estado dominada por Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi y Ronnie Peterson. El nombre de Romano no aparecía en ningún registro histórico. Sin embargo, el medallón escondido en el coche de carreras era innegablemente auténtico. El peso, la artesanía, la pátina de la edad, todo sugería que era genuino. O Michael se había topado con un elaborado engaño que había engañado a su padre durante 20 años, o algo en los registros oficiales de carreras estaba deliberadamente incompleto. Intentó buscar a Romano en términos más amplios: pilotos italianos, pilotos de pruebas de Fórmula 1, ingenieros automotrices.
Todavía nada. Era como si Alessandro Romano hubiera sido sistemáticamente borrado de la historia de las carreras, dejando solo las cartas y el medallón como prueba de que alguna vez había existido. Las propias cartas planteaban más preguntas de las que respondían. Las referencias de Romano al robo y a la tecnología revolucionaria sugerían que había estado involucrado en algún tipo de espionaje industrial o avance tecnológico. Pero la Fórmula 1 en la década de 1970 había sido un deporte relativamente primitivo en comparación con los estándares modernos. ¿Qué tipo de tecnología podría haber sido lo suficientemente revolucionaria como para justificar un encubrimiento de 50 años? Michael volvió a abrir el cuaderno de su padre, estudiando los dibujos técnicos dispersos por todas partes. La letra de Jack describía modificaciones de motor, mejoras aerodinámicas y ajustes de suspensión que parecían avanzados incluso para los estándares actuales. Algunos de los conceptos no se generalizarían en la Fórmula 1 hasta décadas después. Pasada la medianoche, Michael finalmente encontró una pista. Enterrado en una discusión de un foro de Fórmula 1 sobre pilotos perdidos y escándalos olvidados, un usuario llamado Vintage Racer 47 había publicado rumores sobre un incidente encubierto en 1964. Mi abuelo trabajó para Ferrari en los años 70, decía la publicación. Siempre afirmó que hubo un piloto que desarrolló tecnología de motor revolucionaria, pero que fue borrado de los registros después de algún tipo de escándalo. Dijo que la tecnología fue robada y el piloto desapareció. Mi abuelo se lo llevó a la tumba, pero juró que era verdad. Michael hizo clic en el perfil de Vintage Racer 47 y encontró docenas de publicaciones sobre historia de carreras oscura, innovaciones técnicas y misterios sin resolver del pasado de la Fórmula 1. Este no era un fan casual, sino alguien con un profundo conocimiento de los rincones ocultos del deporte. Después de algunas dudas, Michael redactó un mensaje privado. Estoy investigando una posible conexión entre un escándalo de Fórmula 1 de 1974 y un piloto llamado Alessandro Romano. Mi padre falleció recientemente y dejó algunos materiales que podrían estar relacionados. ¿Estaría dispuesto a discutir esto en privado? Envió el mensaje e inmediatamente se arrepintió. ¿Qué pasaría si Vintage Racer 47 estuviera conectado con quienquiera que hubiera intentado silenciar a Romano? ¿Qué pasaría si Michael se estuviera metiendo en el mismo peligro que había obligado a Romano a esconderse? Pero en cuestión de minutos, apareció una respuesta. Alessandro Romano. No he escuchado ese nombre en 40 años. ¿Su padre era Jack Morrison de Millfield? Si es así, necesitamos hablar mañana si es posible. Esto no es algo para una discusión en línea. Michael se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza. Vintage Racer 47 sabía el nombre de su padre, sabía sobre Millfield. Esto no era una coincidencia. Era la confirmación de que Jack Morrison había sido parte de algo mucho más grande que una simple restauración de coches. A la mañana siguiente, Michael condujo hasta la cafetería que Vintage Racer 47 había sugerido, un pequeño lugar llamado Elena's Café en el pueblo vecino de Riverside. Le había dicho a Sarah que se iba a reunir con un ajustador de seguros sobre el contenido del garaje, una mentira que se sentía cada vez más necesaria a medida que el misterio se profundizaba. Reconoció a la doctora Elena Vázquez inmediatamente por la descripción de su perfil. Una mujer de unos 60 años con cabello plateado y ojos inteligentes de detrás de unas gafas de montura metálica. Estaba sentada en una cabina de la esquina, con una pila de viejas revistas de carreras sobre la mesa junto a su taza de café. Michael Morrison, dijo ella mientras él se acercaba. No una pregunta, sino una afirmación. Te pareces a tu padre, pero con los ojos de tu madre. Margaret tenía unos ojos hermosos. Michael se sentó frente a ella, sorprendido. ¿Conocía a mis padres? Conocí a su padre hace años. Antes de que naciera, de hecho, trabajamos juntos brevemente a principios de los años 70. La doctora Vázquez sonrió tristemente. Jack era uno de los mecánicos más talentosos que he conocido. También, uno de los hombres más honorables. Lamento mucho su fallecimiento. ¿Trabajaron juntos dónde? En los circuitos de carreras europeos. Yo era una joven ingeniera entonces, trabajando para varios equipos como consultora técnica. Jack era autónomo, uno de esos talentosos estadounidenses que podían hacer cualquier coche más rápido simplemente escuchando su motor. Nos cruzamos varias veces, pero nuestra verdadera colaboración llegó en 1974.
La doctora Vázquez abrió una de las revistas de carreras y señaló una fotografía de un paddock de Fórmula 1. Ese es su padre, dijo, indicando a un joven con mono de trabajo en un motor. Y ese, señaló a otra figura en el fondo, es Alessandro Romano. Michael estudió la fotografía con atención. El hombre que la doctora Vázquez identificó como Romano era alto y delgado, con cabello oscuro y una expresión intensa. Observaba a Jack trabajar, y algo en su postura sugería una profunda concentración y respeto. Romano era diferente de los otros pilotos, continuó la doctora Vázquez. La mayoría eran playboys ricos o profesionales establecidos. Alessandro vino de la nada, un pequeño pueblo en el norte de Italia, una familia de relojeros, pero tenía una comprensión intuitiva de la tecnología de carreras que estaba décadas por delante de su tiempo. Los registros oficiales no lo muestran compitiendo en Fórmula 1, porque nunca tuvo la oportunidad. La expresión de la doctora Vázquez se oscureció. Alessandro desarrolló tecnología de motores que habría revolucionado las carreras, sistemas de inyección de combustible, principios aerodinámicos, diseños de suspensión que no se estandarizarían hasta los años 90. Iba a debutar en la temporada de 1974 con su propio equipo, utilizando motores basados en sus innovaciones. ¿Qué pasó? La noche anterior a su primera carrera programada, todo fue robado. No solo el coche, sino todos los planos técnicos, prototipos, notas de investigación, todo. El robo fue tan completo y profesional que tuvo que ser un trabajo interno. Alguien con acceso al garaje y conocimiento detallado de qué llevarse. Michael sintió un escalofrío. ¿Quién haría eso? Fabricantes establecidos que no podían permitirse quedar obsoletos por un piloto desconocido con ideas revolucionarias. En 1974, la Fórmula 1 estaba dominada por equipos británicos e italianos con enormes inversiones en tecnología existente. Las innovaciones de Alessandro habrían hecho que todo eso perdiera valor de la noche a la mañana. La doctora Vázquez sacó otra fotografía. Esta mostraba un coche de carreras que se parecía notablemente al que estaba en el garaje de Jack. Este era el prototipo de Alessandro, el único coche construido con su tecnología. Desapareció la misma noche que todo lo demás. Pero si todo fue robado, ¿cómo es que mi padre? Tu padre era el mecánico principal de Alessandro y su único amigo verdadero en el mundo de las carreras. Alessandro confiaba en él por completo, y Jack demostró ser digno de esa confianza. Cuando Alessandro se dio cuenta de que el robo era inminente, movió el coche en secreto a un lugar seguro y le pidió a Jack que lo guardara hasta que la verdad pudiera ser revelada. Michael estudió la fotografía con más atención. El coche era idéntico a la restauración de su padre, hasta el distintivo esquema de pintura y las calcomanías de los patrocinadores. Este es el mismo coche que ha estado en el garaje de mi padre durante 20 años. La obra maestra perdida de Alessandro Romano, el único ejemplo superviviente de tecnología que estaba 50 años por delante de su tiempo. La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante. Tu padre pasó 2 décadas no solo restaurando ese coche, sino perfeccionándolo según la visión original de Alessandro. Se estaba preparando para el día en que la verdad finalmente pudiera ser contada. ¿Qué le pasó a Romano? Desapareció. Oficialmente, dejó las carreras y regresó a Italia. Extraoficialmente, fue asesinado o forzado a esconderse permanentemente. Las personas que robaron su tecnología no podían permitirse que la desarrollara de nuevo. Michael se recostó, abrumado por la magnitud de lo que había heredado. Entonces, esto no se trata solo de un valioso coche de carreras. Se trata de probar que Alessandro Romano fue borrado de la historia de las carreras. Se trata de justicia, dijo la doctora Vázquez simplemente. Alessandro merecía reconocimiento por sus innovaciones. El mundo de las carreras merece saber cómo el progreso fue deliberadamente suprimido por intereses corporativos, y tu padre merecía ver a su amigo reivindicado. Ella metió la mano en su bolso y sacó una gruesa carpeta. Estas son copias de documentos que he reunido a lo largo de los años. Especificaciones técnicas, correspondencia, incluso algunos de los planos originales que Alessandro logró esconder antes del robo. He estado esperando 40 años a que alguien tuviera el coraje de sacar a la luz esta historia. ¿Por qué no lo hizo usted misma? Porque no tenía el coche. Sin la prueba física, esto sería solo otra teoría de conspiración de carreras. Pero con el prototipo de Alessandro y toda la documentación de apoyo,
Podemos probarlo todo. La doctora Sana Amim Autónoma Vázquez le entregó la carpeta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a terminar lo que tu padre empezó? Michael aceptó la carpeta, sintiendo su peso como objeto físico y obligación moral. ¿Qué implicaría eso? Primero, necesitamos verificar que el coche en tu garaje es realmente el prototipo de Alessandro. Si el compartimento oculto contiene lo que creo que contiene, tendremos todo lo que necesitamos. Luego presentaremos la evidencia públicamente, probablemente en un evento importante de carreras donde no pueda ser ignorada o suprimida. Y si las mismas personas que silenciaron a Romano todavía están por ahí, la doctora Vázquez sonrió sombríamente. Entonces tendremos que tener mucho cuidado con la forma en que procedemos. Pero Michael, esas personas ahora tienen 50 años más, si es que todavía viven. El mundo de las carreras ha cambiado drásticamente desde 1974. La verdad tiene ahora una mejor oportunidad que nunca. Michael salió del café con la carpeta de la doctora Vázquez y el compromiso de reunirse de nuevo en 3 días. Ella quería examinar el coche personalmente para verificar que era, de hecho, el prototipo de Alessandro. Si lo era, comenzarían el proceso de preparar una revelación pública que reescribiría la historia de la Fórmula 1. Mientras conducía de regreso a Millfield, Michael se dio cuenta de que la muerte de su padre había puesto en marcha algo que había estado esperando 40 años para desarrollarse. Jack Morrison no había sido solo un mecánico de pueblo con un pasatiempo caro. Había sido el guardián de uno de los mayores secretos de las carreras. Ahora esa responsabilidad le pertenecía a Michael, se sintiera preparado o no. 3 días después, la doctora Elena Vázquez llegó a la casa de la familia Morrison, conduciendo un coche de alquiler lleno de equipos de prueba. Michael le había dicho a Sarah que un historiador de carreras quería examinar el coche de su padre para un documental sobre restauraciones de aficionados. La mentira salía fácilmente ahora, aunque lo hacía sentir culpable por engañar a su hermana. Esto es notable, dijo la doctora Vázquez mientras Michael la conducía al garaje. Se acercó al coche de carreras con la reverencia de un peregrino que entra en un espacio sagrado. La restauración es absolutamente perfecta. Tu padre era más que un mecánico talentoso. Era un artista. Pasó 1 hora examinando cada detalle del exterior del coche, tomando medidas y fotografías con precisión científica. Cuando le pidió ver el compartimento oculto, Michael le mostró el proceso de extracción del asiento que había descubierto días antes. La doctora Vázquez estudió las cartas y el medallón con una lupa, ocasionalmente emitiendo pequeños sonidos de reconocimiento o sorpresa. Estas son definitivamente las cartas de Alessandro, confirmó. Reconozco su letra de documentos que vi en 1974, y este medallón sostuvo el disco de oro a la luz. Esto es absolutamente auténtico. Ayudé a diseñar el patrón de grabado. ¿Usted ayudó a diseñarlo? Estaba trabajando como consultora técnica cuando Alessandro ganó el campeonato italiano de Fórmula 2 en 1973. Este fue su premio, aunque nunca se le entregó oficialmente debido a complicaciones políticas con la Federación de Carreras. Alessandro lo guardó como prueba de sus credenciales legítimas de carreras. La doctora Vázquez le devolvió el medallón a Michael y sacó una carpeta propia. Ahora quiero mostrarte algo que te ayudará a comprender el alcance total de lo que tu padre estaba protegiendo. Extendió varios grandes dibujos técnicos sobre el banco de trabajo de Jack, planos detallados que mostraban configuraciones de motor, perfiles aerodinámicos y sistemas de suspensión que parecían increíblemente avanzados incluso para los estándares modernos. Estas son fotocopias de los diseños originales de Alessandro, explicó. Logré guardarlas antes del robo, haciendo copias para mi propia investigación. Mira este sistema de inyección de combustible. Es esencialmente idéntico a lo que los equipos de Fórmula 1 comenzaron a usar en la década de 1980. Y este paquete aerodinámico no se estandarizaría hasta la década de 1990. Michael estudió los planos con atención. ¿Cómo pudo Romano adelantarse tanto a todos los demás? Pura genialidad combinada con un origen poco convencional. Mientras otros ingenieros eran formados en principios automotrices tradicionales, Alessandro provenía de una familia de relojeros de precisión. Entendía los sistemas mecánicos a un nivel que la mayoría de los ingenieros de carreras nunca lograron. Además,
no estaba limitado por las suposiciones de la industria sobre lo que era posible. La doctora Vázquez señaló una serie de cálculos en los márgenes de los planos. Estas proyecciones de rendimiento sugerían que el coche de Alessandro habría sido de 3 a 4 segundos por vuelta más rápido que cualquier otro en la parrilla de Fórmula 1. Esa es una ventaja enorme, suficiente para garantizar victorias en campeonatos durante años. No es de extrañar que alguien quisiera robar la tecnología. El robo no fue un espionaje industrial aleatorio. Fue un esfuerzo coordinado para evitar que Alessandro revolucionara el deporte. La voz de la doctora Vázquez contenía décadas de ira reprimida. He pasado 40 años investigando lo que sucedió, y estoy convencida de que fue orquestado por un consorcio de fabricantes establecidos que no podían permitirse quedar obsoletos. Sacó otro documento, un recorte de periódico de una publicación italiana de carreras fechado en marzo de 1974. El titular, que ella tradujo, decía: «Joven piloto prometedor deja las carreras tras emergencia familiar». Esta fue la historia oficial. Alessandro supuestamente regresó a Italia para ayudar con el negocio de relojería de su familia, pero investigué. No hubo ninguna emergencia familiar. La tienda de relojes se había vendido 6 meses antes. Alessandro simplemente había desaparecido. Michael sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. ¿Cree que fue asesinado? Creo que se le dio a elegir: desaparecer permanentemente o enfrentar consecuencias que se extenderían a su familia. Recuerda, esto fue en 1974. La Fórmula 1 era un mundo mucho más pequeño y controlado de lo que es hoy. Unas pocas personas poderosas podían borrar efectivamente a alguien de la historia del deporte. La doctora Vázquez recogió los planos y los guardó en su carpeta, pero Alessandro fue más astuto de lo que sus enemigos se dieron cuenta. Antes de desaparecer, confió la prueba física, el coche y los documentos de apoyo a la única persona que sabía que los protegería: mi padre. Tu padre fue el guardián perfecto, desconocido para el establishment de las carreras, viviendo en un pequeño pueblo estadounidense donde nadie pensaría en buscar, con las habilidades mecánicas para mantener el coche correctamente. Alessandro eligió brillantemente. Pasaron el resto de la tarde realizando pruebas técnicas en el coche de carreras. La doctora Vázquez utilizó equipos especializados para verificar que varios componentes coincidían con las especificaciones de los planos de Alessandro. Cada prueba confirmó lo que ella había sospechado. Este era, de hecho, el prototipo original, mantenido en perfectas condiciones durante 5 décadas. «Hay una prueba más que necesito realizar», dijo ella mientras las sombras de la tarde se alargaban. «Según mis registros, Alessandro incorporó un identificador único en el bloque del motor, un número de serie que probaría la autenticidad de este coche sin ninguna duda. Pasaron 1 hora con linternas y espejos, buscando la marca de identificación en el compartimento del motor. Finalmente, en una superficie visible, solo desde un ángulo específico, la doctora Vázquez encontró lo que buscaba: una serie de números y letras grabadas en el metal con precisión de relojero. R741, leyó en voz alta. Alessandro Romano 1974, prototipo número 1. Esto es, Michael. Esta es la prueba irrefutable que lo prueba todo. Mientras recogían su equipo, Michael se encontró mirando el coche de carreras con otros ojos. No era solo una hermosa máquina o incluso una valiosa antigüedad. Era la evidencia de una de las mayores injusticias del automovilismo. Escondido en el garaje de su padre, estaba la prueba de que el progreso tecnológico había sido deliberadamente suprimido, que un innovador brillante había sido borrado de la historia. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora tenemos una opción», respondió la doctora Vázquez. «Podemos mantener este secreto, vender el coche a un coleccionista privado y dejar que la historia de Alessandro permanezca enterrada. O podemos hacer pública la evidencia que obligará al mundo de las carreras a reconocer lo que realmente sucedió en 1974. ¿Qué implicaría hacer público esto? Una revelación cuidadosamente orquestada. Necesitaríamos presentar la evidencia en un lugar donde no pudiera ser ignorada. Probablemente el Gran Premio de Mónaco u otro evento importante de Fórmula 1. Invitaríamos a periodistas, historiadores de carreras y directores de equipo actuales. Haríamos imposible que la historia volviera a ser suprimida». Michael consideró las implicaciones. «Eso nos convertiría en blancos para cualquiera que aún tenga interés en mantener esto en secreto». La doctora
Vázquez sonrió sombríamente. Posiblemente, pero el mundo de las carreras ha cambiado enormemente desde 1974. El deporte es mucho más internacional ahora, con una gobernanza más fuerte y una supervisión de los medios. Sería mucho más difícil silenciar verdades inconvenientes como lo hicieron hace 50 años. La doctora Vázquez se detuvo en la puerta del garaje, estudiando la expresión de Michael. No te presionaré a nada. Esta decisión debe ser tuya. Pero quiero que entiendas lo que tu padre esperaba cuando pasó 20 años preparando este coche. ¿Qué quiere decir? Jack sabía que estaba envejeciendo. Sabía que algún día no podría continuar como guardián del coche. Todos esos años de meticulosa restauración no solo trataban de preservar el trabajo de Alessandro, se trataba de prepararse para el día en que la verdad finalmente pudiera ser revelada. Ella le entregó a Michael una tarjeta de visita. Tómate un tiempo para pensarlo. Cuando estés listo para decidir, llámame. Pero recuerda, esto no es solo sobre honrar la memoria de tu padre. Se trata de justicia para Alessandro Romano y la verdad para el mundo de las carreras. Después de que la doctora Vázquez se fue, Michael se sentó solo en el garaje con el coche de carreras y sus pensamientos. La máquina que una vez lo había avergonzado de adolescente, ahora representaba algo mucho más significativo, una prueba de su propio carácter y valores. Su padre había cargado con esta carga durante 20 años sin reconocimiento ni recompensa, motivado únicamente por la lealtad a un amigo y el compromiso con la justicia final. Jack Morrison había sido un héroe en el sentido más verdadero, protegiendo algo precioso hasta que el mundo estuvo listo para recibirlo. La pregunta era si Michael había heredado no solo el secreto de su padre, sino también su coraje. Mientras apagaba las luces del garaje y cerraba la puerta, Michael se dio cuenta de que su perspectiva sobre todo había cambiado fundamentalmente. Hace 3 días había visto el garaje de Jack como un monumento a los sueños desperdiciados. Ahora entendía que era un santuario donde una de las historias más importantes del automovilismo había sido cuidadosamente conservada, esperando que alguien lo suficientemente valiente la contara. Mañana tendría que decidir si ese alguien era él. A la mañana siguiente, Michael se encontró de pie frente al First National Bank de Millfield, con una pequeña llave de latón que había estado escondida en la parte trasera del cajón del escritorio de su padre. Sarah la había descubierto mientras revisaba los papeles personales de Jack, unida a una nota escrita con la cuidadosa letra de su padre. Para Michael, cuando esté listo para entender. La llave era diferente de las otras del llavero de Jack, más nueva, con una forma distintiva que sugería que pertenecía a una caja de seguridad en lugar de a una puerta o un armario. La nota había incluido el número de la caja, 247. Sigo pensando que esto es una pérdida de tiempo, dijo Sarah mientras se acercaban a la entrada del banco. Papá apenas tenía dinero para la compra. ¿Qué podría tener en una caja de seguridad? Michael había pasado una noche sin dormir debatiendo si contarle a Sarah sobre la visita de la doctora Vázquez y la creciente evidencia sobre Alessandro Romano. Una parte de él quería compartir la carga, pero otra parte reconocía que el conocimiento del secreto pondría a Sarah en peligro potencial. Por ahora, decidió seguir solo. Dentro del banco, una amable mujer llamada señora Patterson los llevó a la bóveda de las cajas de seguridad. Conocía a su padre desde hacía años, explicó, y le había entristecido saber de su fallecimiento. Jack había alquilado la caja durante más de 20 años, siempre pagando su tarifa anual puntualmente en efectivo. Su padre era muy particular con esta caja, señora Patterson mencionó, mientras la sacaba de la bóveda. La visitaba cada pocos meses, siempre solo, siempre muy serio al respecto. Decía que contenía documentos familiares importantes. La caja era más grande de lo que Michael había esperado, aproximadamente del tamaño de un maletín. La señora Patterson los dejó solos en una sala de visitas privada, y Michael usó la llave de latón para abrir el contenedor metálico. Dentro, organizados con el mismo cuidado meticuloso que Jack había mostrado en su garaje, había docenas de documentos que pintaban la imagen de un hombre que llevaba una doble vida secreta. Certificados de nacimiento y pasaportes. No solo los de Jack, sino varios otros con diferentes nombres y la fotografía de Jack. Extractos de cuentas bancarias de instituciones en Suiza y Mónaco,
que mostraban depósitos sustanciales que databan de la década de 1970, y lo más impactante de todo, una cartera de cuero que contenía lo que parecían ser credenciales oficiales de carreras y certificaciones técnicas de organizaciones europeas de automovilismo. Dios mío, susurró Sarah, recogiendo uno de los pasaportes. Papá tenía múltiples identidades. Michael estudió las credenciales de carreras con más atención. Identificaban a Jack Morrison como un mecánico de Fórmula 1 certificado y especialista técnico cualificado para trabajar en coches de Gran Premio en competición internacional. Las fechas mostraban que había obtenido estas certificaciones a principios de los años 70, años antes de que Michael naciera. No era solo un dueño de garaje de pueblo pequeño, dijo Michael lentamente. Era un mecánico de carreras profesional. Mira estos permisos de trabajo. Mónaco, Italia, Alemania, Gran Bretaña. Papá trabajó en el circuito de carreras europeo. Sarah sostuvo un extracto bancario que la hizo jadear. Michael, hay más de $200,000 en esta cuenta suiza. ¿De dónde sacó papá este tipo de dinero? Al fondo de la caja, Michael encontró un sobre manila marcado para mi hijo con la letra de Jack. Dentro había una carta fechada solo 2 meses antes de la muerte de Jack, junto con varias fotografías que mostraban a un Jack más joven trabajando en los paddocks de carreras europeos. La carta era más larga y detallada que cualquier cosa que Jack hubiera escrito a su familia. Mi querido Michael, si estás leyendo esto, entonces me he ido y has comenzado a descubrir la verdad sobre mi vida antes de que nacieras. Sé que esto debe ser confuso y probablemente inquietante. Nunca quise engañarte a ti ni a Sarah, pero las circunstancias requerían un secreto absoluto para nuestra seguridad. A principios de los años 70, yo no era solo un mecánico, sino un especialista en tecnología de carreras avanzada. Trabajé para varios equipos europeos y desarrollé una reputación por poder extraer el máximo rendimiento de cualquier motor. Este trabajo me puso en contacto con Alessandro Romano, un brillante piloto e ingeniero que se convirtió en mi amigo más cercano. Alessandro estaba desarrollando tecnología que habría revolucionado el automovilismo, pero poderosos intereses conspiraron para robar su trabajo y eliminarlo del deporte. Cuando Alessandro se dio cuenta del peligro, me pidió que me convirtiera en guardián de su creación más importante, el coche prototipo que encontraste en nuestro garaje. Acepté esta responsabilidad porque creía en la visión de Alessandro y porque le debía mi vida. Durante un accidente de carreras en Mónaco en 1973, Alessandro arriesgó su propia seguridad para sacarme de un coche en llamas. Sin su coraje, nunca habría sobrevivido para conocer a tu madre o tener el privilegio de ser tu padre. El dinero de la cuenta suiza proviene de Alessandro. A lo largo de los años, ha seguido apoyando el mantenimiento del coche y el bienestar de mi familia desde su escondite. Insistió en que mi tutela no debería ser una carga financiera y quería asegurarse de que tú y Sarah tuvieran seguridad, incluso si algo me sucedía. Sé que siempre has visto el coche de carreras como una prueba de mis sueños tontos, pero espero que ahora entiendas que representa algo mucho más importante: lealtad, justicia y la creencia de que la verdad finalmente prevalecerá sobre la corrupción. Alessandro todavía está vivo, Michael. Ha estado esperando 50 años el momento adecuado para reclamar su legado. Creo que ese momento puede llegar durante tu vida, y espero que tengas el coraje de ayudarlo a lograr el reconocimiento que merece. El coche contiene todo lo necesario para probar la historia de Alessandro. La doctora Elena Vázquez, a quien quizás ya hayas conocido, tiene documentación adicional que apoyará tus esfuerzos. Juntos, finalmente podrán sacar a la luz esta injusticia. Lamento haberte ocultado estos secretos, pero espero que entiendas que te estaba protegiendo tanto a ti como a algo precioso que el mundo no estaba listo para recibir. Ahora quizás lo esté. Todo mi amor y fe en tu carácter, papá. Michael leyó la carta 2 veces, sus emociones oscilando entre la conmoción, la ira, la tristeza y, finalmente, un profundo sentido de orgullo por la integridad de su padre. Jack Morrison había vivido una doble vida, no por egoísmo, sino por honor, protegiendo tanto a su familia como el legado de su amigo con igual dedicación. Sarah estaba estudiando las fotografías, su expresión cambiando de confusión a asombro. «Mira esto», dijo, señalando una imagen que mostraba a Jack de pie junto a un coche de Fórmula 1 con varios otros mecánicos. «Papá se ve tan joven, tan seguro.
Nunca lo había visto así. Nos estaba protegiendo, dijo Michael, finalmente comprendiéndolo como una cálida manta que lo cubría. Todos esos años que pensamos que estaba gastando dinero en un sueño sin esperanza, en realidad estaba cumpliendo el compromiso más importante de su vida. Pasaron otra hora examinando los documentos. Cada revelación añadía profundidad a su comprensión de la existencia secreta de Jack. El hombre que habían conocido como un simple mecánico de pueblo había sido un guardián de uno de los mayores secretos de las carreras, confiado con tecnología que valía millones y una amistad que había perdurado durante 5 décadas. Mientras se preparaban para salir del banco, Sarah se volvió hacia Michael con lágrimas en los ojos. Me siento fatal por todas las cosas que dije sobre papá y ese coche. Pensé que estaba siendo egoísta e irresponsable, pero en realidad estaba siendo un héroe. Ambos nos equivocamos, respondió Michael. Pero ahora tenemos la oportunidad de honrar lo que realmente estuvo haciendo todos esos años. Caminando de regreso a su coche, Michael se dio cuenta de que la muerte de su padre no había sido un final, sino una transición. Jack Morrison había pasado 20 años preparándose para este momento, asegurándose de que su hijo tuviera todo lo necesario para completar la historia de Alessandro Romano. La pregunta ya no era si Michael tenía el coraje de revelar la verdad, sino si era digno de la confianza que su padre había depositado en él. Jack Morrison había sido un héroe en secreto durante 2 décadas. Ahora era el turno de Michael de ser un héroe en público. Esa tarde, Michael llamó a la doctora Vázquez y concertó otra reunión. Era hora de empezar a planificar la revelación que devolvería a Alessandro Romano a la historia de las carreras y reivindicaría la vida de silencioso sacrificio de su padre. El hijo del humilde mecánico estaba listo para cambiar el mundo. 2 semanas después, Michael se sentó en la oficina universitaria de la doctora Vázquez, rodeado de la evidencia acumulada de 50 años de injusticia. La habitación parecía una sala de guerra con fotografías, documentos y dibujos técnicos cubriendo cada superficie disponible. Sarah había regresado a Minneapolis, comprendiendo finalmente el verdadero legado de su padre, pero dejando que Michael decidiera cómo proceder con la revelación. La doctora Vázquez había estado trabajando día y noche desde su última reunión, contactando con personas de todo el mundo de las carreras y reuniendo pruebas adicionales. Lo que había descubierto era a la vez alentador y aterrador. La buena noticia, dijo, señalando una pila de documentos, es que tenemos más apoyo de lo que esperaba. Varios periodistas de carreras prominentes han estado investigando el incidente de 1974 de forma independiente. Están ansiosos por ayudar a contar la historia de Alessandro una vez que estemos listos para hacerla pública. Y la mala noticia es que algunas personas muy poderosas todavía están interesadas en mantener esto en secreto. La doctora Vázquez le entregó un recorte de periódico de la semana anterior. Mira esto. El artículo trataba sobre una colección de coches de carreras antiguos que había sido misteriosamente asaltada, con los ladrones apuntando solo a documentos y fotografías de la década de 1970. No se robó nada valioso. Joyas, relojes caros e incluso dinero en efectivo se dejaron intactos. Solo se habían llevado materiales históricos de carreras. Este es el tercer incidente de este tipo en el último mes, explicó la doctora Vázquez. Alguien está eliminando sistemáticamente pruebas relacionadas con el escándalo de 1974. Saben que nos estamos acercando a una revelación y están tratando de destruir cualquier cosa que pueda corroborar nuestra historia. Michael estudió el artículo con más atención. ¿Cómo saben lo que estamos haciendo? La noticia corre rápido en la comunidad de las carreras. He sido discreta, pero no invisible. La gente habla, se hacen conexiones y de repente la gente equivocada empieza a prestar atención. La doctora Vázquez se acercó a la ventana de su oficina y miró a través de las persianas. He notado el mismo coche aparcado al otro lado de la calle durante 3 días. Diferentes conductores, pero la misma matrícula. Un escalofrío recorrió la espalda de Michael. ¿Cree que nos están vigilando? Creo que necesitamos acelerar nuestro cronograma. Cuanto más esperemos, más pruebas desaparecerán y más peligroso se volverá esto. Regresó a su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Por eso he estado trabajando en esto. La carpeta contenía lo que parecía ser una presentación completa. Fotografías, análisis técnicos, documentos históricos
y una línea de tiempo detallada de los eventos. Todo lo necesario para presentar la historia de Alessandro Romano al mundo de una manera que no pudiera ser ignorada o desestimada. He organizado para que presentemos esto en la conferencia anual de la Asociación de Grandes Premios Históricos el próximo mes, continuó la doctora Vázquez. Es el lugar perfecto. Historiadores de carreras, periodistas, expilotos y representantes de equipos actuales, todos en un solo lugar. La historia llegará a las personas adecuadas de inmediato. Michael hojeó los materiales de la presentación, impresionado por la minuciosidad y profesionalidad del trabajo de la doctora Vázquez, pero faltaba un elemento conspicuamente. ¿Dónde está la pieza final? ¿El testamento de Romano? La doctora Vázquez sonrió misteriosamente. Esperaba que preguntaras por eso. Según las notas de tu padre, debería haber un documento más escondido en el coche, el testamento final de Alessandro, explicando todo con sus propias palabras. ¿Ya lo has encontrado? Pensé que las cartas eran su testamento. Esas eran comunicaciones con tu padre. El testamento es algo diferente, un relato completo de lo que sucedió, escrito específicamente para el día en que su historia pudiera contarse públicamente. El cuaderno de tu padre lo menciona varias veces, pero siempre de forma críptica. Michael intentó recordar cada detalle de sus búsquedas por el coche y el garaje. Encontré el compartimento oculto debajo del asiento, pero he examinado cada centímetro de ese coche. ¿Dónde más podría esconderse algo? Alessandro era hijo de un relojero. Entendía los mecanismos de precisión y los compartimentos ocultos mejor que nadie. Si yo escondiera algo en un coche de carreras durante 50 años, lo pondría en algún lugar que solo alguien con conocimientos específicos pudiera encontrar. Esa noche, Michael regresó al garaje con un propósito renovado. Si Alessandro Romano había escondido un testamento final en el coche de carreras, Michael estaba decidido a encontrarlo. Comenzó por reexaminar cada componente que ya había buscado, buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. La búsqueda resultó frustrante. Después de 3 horas de cuidadosa inspección, no había encontrado nada nuevo. El coche no parecía guardar más secretos que los que ya había descubierto. Pero mientras se preparaba para rendirse por la noche, su ojo captó algo inusual en el volante. La mayoría de los componentes del coche mostraban el desgaste y la pátina de la edad, pero el volante parecía casi nuevo. Michael lo examinó más de cerca y se dio cuenta de que, aunque parecía original, había sido hábilmente restaurado. El forro de cuero era demasiado perfecto, las costuras demasiado precisas para algo que había envejecido naturalmente durante 50 años. Trabajando con cuidado, Michael descubrió que el volante podía quitarse con una herramienta especial. Una vez separado de la columna de dirección, encontró que el centro del volante era más pesado de lo que debería haber sido. El centro parecía sólido, pero cuando Michael lo golpeó suavemente, escuchó un sonido hueco. Después de 20 minutos de cuidadoso examen, encontró una costura casi invisible alrededor de la circunferencia del centro. Con una presión suave y algo de palanca creativa, el centro se dividió en 2 piezas, revelando un compartimento impermeable que contenía un solo documento envuelto en tela aceitada. El documento estaba mecanografiado en papel caro, con la firma y el sello de Alessandro Romano al final. Estaba fechado el 15 de diciembre de 1974, solo unos días antes de la desaparición de Romano del mundo de las carreras. Michael leyó el testamento a la luz de una linterna, su emoción creciendo con cada párrafo. Esto no era solo un relato personal, sino un documento legal que nombraba a individuos, empresas y organizaciones específicas involucradas en el robo de la tecnología de Romano. Proporcionaba fechas, ubicaciones y métodos utilizados para robar y suprimir innovaciones revolucionarias en las carreras. Más importante aún, contenía especificaciones técnicas detalladas que demostraban que los diseños de Romano estaban décadas por delante de su tiempo. El documento se leía como una hoja de ruta para recrear tecnología que no se estandarizaría en la Fórmula 1 hasta los años 90 y 2000. Pero la revelación más asombrosa llegó en los párrafos finales. Alessandro Romano no fue solo una víctima de espionaje corporativo. Fue el verdadero inventor de innovaciones que habían hecho ganar millones de dólares a otras personas. Los sistemas de inyección de combustible, los principios aerodinámicos y las tecnologías de gestión electrónica
que luego fueron desarrolladas por grandes fabricantes, habían sido en realidad robados de la investigación original de Romano. El mundo de las carreras ha pasado 50 años construyendo sobre cimientos robados de mi trabajo, había escrito Romano. Cuando este testamento sea finalmente revelado, no solo reivindicará mi legado, sino que expondrá el robo sistemático que ha dado forma al automovilismo moderno. Michael se sentó asombrado. Este documento no solo devolvería a Alessandro Romano a la historia de las carreras, reescribiría esa historia por completo. Algunos de los avances tecnológicos más celebrados del deporte se revelarían como innovaciones robadas, y varias figuras prominentes serían expuestas como fraudes. No es de extrañar que alguien estuviera dispuesto a cometer un robo, y posiblemente algo peor para mantener este secreto enterrado. Michael volvió a envolver cuidadosamente el testamento y lo devolvió a su escondite en el centro del volante. Mañana llamaría a la doctora Vázquez y compartiría esta última pieza del rompecabezas. Luego comenzarían el proceso de planificar una revelación que sacudiría los cimientos del mundo de las carreras. Mientras cerraba el garaje y caminaba de regreso a la casa, Michael reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con la muerte de su padre. Hace 3 semanas, había sido un consultor exitoso sin interés en las carreras o la historia familiar. Ahora era el guardián de secretos que podían derrocar imperios y restaurar la justicia a uno de los mayores innovadores del deporte. Su padre había pasado 20 años preparándose para este momento, manteniendo tanto el coche como la evidencia con perfecta precisión. Jack Morrison había sido más que un mecánico de pueblo pequeño. Había sido un guardián de la verdad, esperando pacientemente el día en que esa verdad finalmente pudiera ver la luz. Ahora ese día se acercaba, y Michael tenía la intención de asegurarse de que la fe de su padre no hubiera sido infundada. El hijo del humilde mecánico estaba a punto de convertirse en la voz del mayor escándalo del automovilismo. Michael conducía a la oficina de la doctora Vázquez a la mañana siguiente cuando sonó su teléfono. La identificación de la llamada mostraba un número internacional que no reconocía, pero algo lo impulsó a contestar. Michael Morrison. La voz era acentuada, quizás italiana, y llevaba el peso de los años avanzados. Sí, ¿quién es? Mi nombre es Alessandro Romano. Creo que me ha estado buscando. Michael casi se sale de la carretera. Se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera, con las manos temblorosas mientras sostenía el teléfono. Eso es imposible. Alessandro Romano desapareció hace 50 años. Desaparecí del mundo de las carreras hace 50 años. Corrigió la voz suavemente. He estado muy vivo, esperando el día en que fuera seguro reclamar mi legado. La muerte de tu padre ha acelerado ese cronograma. ¿Cómo sé que es realmente usted? En el garaje de tu padre hay un coche de Fórmula 1 rojo y dorado con mi medallón de campeonato escondido debajo del asiento del conductor. El volante contiene mi testamento final fechado el 15 de diciembre de 1974. Tu padre ha mantenido el coche perfectamente, siguiendo las especificaciones que le proporcioné a través de intermediarios a lo largo de los años. Michael se quedó en silencio atónito. Solo 3 personas conocían el testamento en el volante. Él mismo, la doctora Vázquez y quien lo había escondido allí originalmente. ¿Dónde está?, preguntó Michael. Más cerca de lo que podrías esperar. He estado monitoreando la situación desde que Elena comenzó su investigación. Cuando quedó claro que la verdad finalmente iba a surgir, decidí revelarme. La doctora Vázquez sabe que está vivo. Elena lo ha sospechado durante años, pero esta es la primera vez que contacto a alguien directamente desde 1974. Las personas que robaron mi tecnología son viejas o están muertas ahora. El mundo de las carreras ha cambiado. Por fin es seguro contar nuestra historia. La voz de Romano transmitía una mezcla de tristeza y determinación. Necesito reunirme contigo, Michael. Hay cosas sobre la muerte de tu padre que necesitas entender. ¿Qué quiere decir? El ataque al corazón de Jack no fue natural. Fue asesinado. Las palabras golpearon a Michael como un golpe físico. Eso es imposible. Los médicos dijeron. Los médicos vieron lo que esperaban ver. Un hombre mayor con problemas cardíacos que sucumbe a causas naturales. Pero tengo pruebas que sugieren lo contrario. Pruebas que vinculan su muerte con esfuerzos recientes para localizar y destruir pruebas del robo de 1974. La mente de Michael se aceleró con las implicaciones.
¿Está diciendo que alguien mató a mi padre para evitar que revelara su historia? Estoy diciendo que a medida que la noticia de la investigación de Elena se extendió por la comunidad de las carreras, ciertas personas se preocuparon de que su secreto de 50 años estuviera a punto de ser expuesto. Tu padre era el objetivo más obvio porque poseía la evidencia física. Romano hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Reúnete conmigo esta noche en el cementerio Riverside, cerca de la tumba de tu madre. Ven solo y trae a Elena si confías en ella. Es hora de que aprendas toda la verdad sobre lo que tu padre murió protegiendo. La línea se cortó, dejando a Michael mirando su teléfono en el estacionamiento de la gasolinera. Su padre había sido asesinado. El hombre cuya muerte había parecido un final natural para una vida tranquila, en realidad había sido asesinado para proteger una conspiración de 50 años. Michael llamó a la doctora Vázquez inmediatamente, con la voz temblorosa mientras le relataba el contacto de Romano y las acusaciones. Ella escuchó sin interrupción. Luego permaneció en silencio por un largo momento. Me he preguntado sobre el momento, admitió finalmente. La muerte de Jack se produjo justo cuando estábamos logrando un progreso significativo en la recopilación de pruebas. Parecía una coincidencia. Romano quiere reunirse con nosotros esta noche en el cementerio Riverside. Michael, esto podría ser peligroso. Si Jack fue asesinado, entonces estamos tratando con personas que están dispuestas a matar para proteger su secreto. Con más razón para sacar la verdad a la luz lo más rápido posible, respondió Michael. Si esperamos, podríamos terminar como mi padre. Esa noche, Michael y la doctora Vázquez se acercaron al cementerio Riverside mientras el sol se ponía. El cementerio era antiguo y pacífico, con imponentes robles que proyectaban largas sombras sobre lápidas desgastadas. La madre de Michael había sido enterrada aquí 15 años antes en una parcela que Jack había visitado cada semana hasta su muerte. Encontraron a Alessandro Romano de pie junto a la tumba de Margaret Morrison, una figura alta con un abrigo caro que se veía notablemente bien conservado para un hombre de 80 años. Su cabello era blanco pero espeso, su postura erguida y sus ojos agudos con inteligencia y tristeza. Michael, dijo extendiendo su mano, tienes la cara de tu padre, pero los ojos de tu madre. Jack estaba muy orgulloso de ti, aunque no pudiera decirte por qué. Elena Romano asintió a la doctora Vázquez. Gracias por mantener la fe en nuestra causa todos estos años. Alessandro, la doctora Vázquez abrazó al anciano. Estaba empezando a pensar que nunca te volvería a ver. Romano señaló un banco cercano. Siéntense. Lo que tengo que decirles será difícil de escuchar. Durante la siguiente hora, Alessandro Romano les contó una historia que redefinió todo lo que Michael creía saber sobre la vida y la muerte de su padre. Romano no había desaparecido simplemente en 1974. Había sido forzado a un programa de protección de testigos después de proporcionar pruebas a las autoridades internacionales sobre una corrupción masiva en las carreras de Fórmula 1. El robo de su tecnología no había sido un incidente aislado, sino parte de un esfuerzo sistemático de un cártel de fabricantes para controlar la innovación en las carreras. Los motores de Romano habrían dejado obsoleta su tecnología de la noche a la mañana, costándoles millones en inversiones de investigación y futuras ganancias. Me dieron a elegir, explicó Romano. Desaparecer por completo o ver sufrir a mi familia las consecuencias. Elegí el exilio, pero me aseguré de que la evidencia se conservara a través de la tutela de Jack. ¿Qué evidencia?, preguntó Michael. Romano sacó un grueso sobre que contenía fotografías que le helaron la sangre a Michael. Las fotos mostraban a su padre reuniéndose con hombres desconocidos en varios lugares alrededor de Millfield. Fotografías recientes tomadas en los últimos meses de la vida de Jack. Tu padre estaba siendo vigilado y amenazado, continuó Romano. Esta gente quería que entregara el coche y todas las pruebas de apoyo. Jack se negó, sabiendo que sin prueba física, mi historia nunca sería creída. La doctora Vázquez estudió las fotografías con atención. ¿Cómo sabe que su muerte fue un asesinato? Porque he estado monitoreando la situación a través de contactos en la aplicación de la ley. El médico forense de Jack encontró rastros de un compuesto raro en su sangre, algo que podría desencadenar un ataque cardíaco en alguien con problemas cardíacos existentes. El compuesto inicialmente se pasó por alto porque imita una insuficiencia cardíaca natural. Romano le entregó a Michael otro documento.
Esta es una copia del informe confidencial de la autopsia. Tu padre fue inyectado con una sustancia que lo mataría dejando una mínima evidencia forense. Michael leyó el informe con creciente horror. Su padre no había muerto pacíficamente mientras dormía. Había sido asesinado por personas que estaban dispuestas a matar a un hombre inocente para proteger su secreto de 50 años. ¿Por qué la policía no investigó esto? Porque las autoridades locales no estaban buscando un asesinato. Los departamentos de policía de pueblos pequeños no suelen sospechar de venenos exóticos cuando un hombre anciano con problemas cardíacos muere en casa. El compuesto solo se detectaría a través de pruebas específicas que no formaban parte de la autopsia estándar. Romano se puso de pie y caminó hacia la lápida de Margaret Morrison, pasando sus dedos sobre el nombre grabado. Jack amaba profundamente a tu madre. Aceptó mi carga en parte por amistad, pero sobre todo porque el dinero que le proporcioné ayudó a pagar sus tratamientos contra el cáncer. Tu padre fue un héroe por partida doble, una vez por proteger mi legado y otra por sacrificar sus propios sueños para cuidar a la mujer que amaba. Michael sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Todo lo que había creído sobre las dificultades económicas de su familia, las prioridades de su padre y su relación, se había basado en información incompleta. Jack Morrison no había sido un soñador que descuidaba sus responsabilidades. Había sido un guardián que cumplía el compromiso más importante de su vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó la doctora Vázquez. Ahora terminamos lo que Jack murió protegiendo, respondió Romano. Presentamos la evidencia públicamente y dejamos que el mundo juzgue quiénes han sido los verdaderos héroes y villanos, pero debemos tener mucho cuidado. Las personas que mataron a Jack no dudarán en volver a matar si se sienten amenazadas. Romano le entregó a Michael una llave. Esto abre una unidad de almacenamiento en Chicago que contiene pruebas adicionales, fotografías, documentos y especificaciones técnicas que respaldan todo lo que dice mi testamento. Combinado con el coche y la investigación de Elena, tenemos pruebas suficientes para reescribir la historia de las carreras. Y tenemos pruebas suficientes para llevar a los asesinos de Jack ante la justicia, añadió Michael con gravedad. Mientras se preparaban para salir del cementerio, Romano puso una mano en el hombro de Michael. Tu padre pasó 20 años preparándose para este momento. Creía que tendrías el coraje de terminar lo que empezamos. Espero que su fe no haya sido infundada. Michael miró de nuevo la tumba de su madre, donde su padre había pasado tantas horas tranquilas, probablemente lidiando con el peso de secretos que no podía compartir. Jack Morrison había sido un hombre mejor de lo que su hijo había llegado a comprender, y murió protegiendo algo que ahora era responsabilidad de Michael. No estaba fuera de lugar, dijo Michael con firmeza. Vamos a contar su historia, exponer la verdad sobre el asesinato de mi padre y asegurarnos de que se haga justicia finalmente. Romano sonrió por primera vez desde que comenzó su reunión. Entonces, quizás 50 años de exilio finalmente lleguen a su fin. Mientras se alejaban del cementerio, Michael se dio cuenta de que la muerte de su padre no había sido solo una tragedia personal, sino un llamado a la acción. Jack Morrison había muerto protegiendo la verdad, y ahora era el turno de Michael de asegurarse de que la verdad saliera a la luz. El hijo del humilde mecánico estaba a punto de convertirse en una voz muy fuerte para la justicia. La conferencia anual de la Asociación Histórica de Grandes Premios estaba programada para comenzar en 10 días en el Indianapolis Motor Speedway, y Michael se encontró trabajando 18 horas al día para prepararse para lo que sería la mayor reivindicación en la historia de las carreras, o un fracaso espectacular que deshonraría la memoria de su padre. Romano había proporcionado la llave de la unidad de almacenamiento como prometió, lo que llevó a un tesoro de pruebas que superó incluso las expectativas de la doctora Vázquez. 50 años de documentación oculta, incluyendo fotografías del robo original, correspondencia entre los perpetradores y análisis técnicos, que demostraban que las innovaciones robadas de Romano habían formado la base de la tecnología moderna de Fórmula 1. Pero reunir pruebas era solo una parte del desafío. También tuvieron que preparar el elemento más importante de su presentación, el propio coche de carreras. Romano había insistido en que el coche fuera restaurado a pleno estado de funcionamiento para la conferencia. La gente puede descartar documentos y fotografías, había explicado. Pero cuando escuchen mi motor funcionando exactamente como lo diseñé en 1974,
Cuando vean tecnología que estaba décadas adelantada a su tiempo, no podrán negar la verdad. Aquí fue donde Michael descubrió talentos que había heredado de su padre, pero que nunca había reconocido. Trabajando junto a Romano y Tony Castellano, el viejo amigo mecánico de Jack, que había accedido a ayudar una vez que conoció la historia completa, Michael se encontró comprendiendo los complejos sistemas del coche de carreras con una intuición sorprendente. «Tienes el toque de tu padre», observó Tony mientras Michael ajustaba el tiempo del motor con una precisión que incluso él mismo sorprendió. Jack siempre dijo que la habilidad mecánica era algo que se sentía en las manos, no algo que se aprendía de los libros. Romano observó a Michael trabajar con obvia emoción. Jack estaría orgulloso de verte completando su restauración. Pasó 20 años preparando este coche para un momento. El día en que volvería a funcionar y probaría nuestra historia al mundo. El motor era una obra maestra de la innovación de los años 70 que aún impresionaba a los ingenieros modernos. El sistema de inyección de combustible de Romano era más sofisticado que cualquier cosa utilizada en la Fórmula 1 hasta los años 80. Su paquete aerodinámico incorporaba principios que no se estandarizarían hasta los años 90, y su sistema de gestión electrónica estaba décadas adelantado a su tiempo. Las ventajas de rendimiento habrían sido enormes, señaló la doctora Vázquez mientras documentaba las especificaciones técnicas del coche. Estimaciones conservadoras sugieren que este coche habría sido de 3 a 4 segundos por vuelta más rápido que cualquier otro en la parrilla en 1974. Exactamente por eso tuvo que ser robado, respondió Romano amargamente. No solo amenazaba con ganar carreras, amenazaba con dejar obsoleta la tecnología de todos los demás equipos de la noche a la mañana. A medida que se acercaba la conferencia, Michael se encontró estrechando lazos con Romano de una manera que le recordaba la relación que nunca había tenido con su propio padre. Romano era paciente, conocedor y profundamente comprometido a compartir su experiencia. Sus conversaciones sobre ajustes de motor y configuraciones de suspensión a menudo se desviaban hacia discusiones sobre filosofía de ingeniería, historia de las carreras y la naturaleza de la innovación. «Tu padre entendió algo que la mayoría de la gente nunca capta», dijo Romano una noche mientras terminaban de trabajar en la electrónica del coche. «La verdadera innovación no se trata de ser más inteligente que los demás. Se trata de estar dispuesto a ver posibilidades que otros descartan como imposibles. ¿Es por eso que le confiaste el trabajo de tu vida?» «Le confié porque me salvó la vida, literalmente, pero le confié mi legado porque reconocí un espíritu afín». Jack Morrison era un innovador disfrazado de mecánico de pueblo pequeño. 3 días antes de la conferencia, sus preparativos se vieron interrumpidos por un evento que les recordó el peligro constante. Michael llegó al garaje y encontró la ventana trasera del edificio rota y evidencia clara de que alguien había intentado irrumpir. El intruso no había logrado robar nada. Romano había insistido en instalar sofisticados sistemas de seguridad, pero el mensaje era claro: seguían siendo vigilados. «Necesitamos acelerar nuestro cronograma», decidió Romano. «Cuanto más nos acerquemos a la revelación, más desesperados se volverán nuestros enemigos». La doctora Vázquez había estado recibiendo una presión similar. Su oficina había sido asaltada 2 veces en la última semana y había notado los mismos vehículos de vigilancia que la habían preocupado antes. «Deberíamos considerar ir a la policía con pruebas del asesinato de tu padre», sugirió. «Después de la conferencia», respondió Michael. «Si vamos a la policía ahora, corremos el riesgo de que toda nuestra evidencia quede atada a una investigación criminal justo cuando más la necesitamos. Primero expondremos la verdad públicamente, luego presentaremos cargos penales». Romano estuvo de acuerdo. «Una vez que nuestra historia sea pública, será mucho más difícil para cualquiera silenciarnos o suprimir la evidencia. La mejor protección que tenemos es la transparencia». La noche anterior a partir hacia Indianápolis, Michael se sentó solo en el garaje con el coche de carreras de su padre, ahora restaurado a perfecto estado de funcionamiento. La máquina que una vez lo había avergonzado como símbolo de sueños desperdiciados se había convertido en algo magnífico, un testimonio de la innovación humana y el poder de la amistad a lo largo de las décadas. Pensó en la vida secreta de su padre, la carga de proteger el legado de Romano y el coraje que debió haberle costado mantener ese compromiso durante 20 años
sin reconocimiento ni recompensa. Jack Morrison había sido un héroe en el sentido más verdadero, sacrificando sus propios sueños para preservar algo precioso para las generaciones futuras. El motor restaurado era la obra maestra final de Romano, pero también era la de Jack Morrison. Cada componente había sido reconstruido con amor y precisión, cada sistema perfeccionado a través de décadas de trabajo paciente. Mañana, cuando el motor arrancara frente a las figuras más importantes de las carreras, serían las voces de ambos hombres las que hablarían al mundo. Michael había invitado a Sarah a asistir a la conferencia, compartiendo finalmente la verdad completa sobre la vida y la muerte de su padre. Ella llegaría a Indianápolis a la mañana siguiente, lista para ver a su padre recibir el reconocimiento que siempre había merecido. No puedo creer que pasé tantos años resentido con papá por trabajar en ese coche, había dicho cuando Michael le contó la historia completa. Estaba protegiendo algo increíble y yo estaba demasiado ciega para verlo. Ambos estábamos ciegos, había respondido Michael. Pero papá entendió que algún día veríamos con claridad. Fue lo suficientemente paciente como para esperar ese día. Mientras Michael se preparaba para cubrir el coche de carreras para transportarlo a Indianápolis, notó el cuaderno de su padre sentado en el banco de trabajo. Lo había leído docenas de veces, pero esa noche una entrada particular le llamó la atención de una nueva manera. El coche es más que una máquina. Es la prueba de que la verdad es más fuerte que las mentiras, que la innovación no puede ser suprimida para siempre, y que la amistad trasciende incluso la muerte. Cuando Michael finalmente entienda lo que hemos construido aquí, sabrá que cada sacrificio valió la pena. Mañana Michael se presentaría ante una audiencia de las figuras más importantes del automovilismo y contaría una historia que cambiaría la historia del deporte. Hablaría por su padre asesinado, su amigo exiliado y todos los demás innovadores cuyo trabajo había sido robado o suprimido. El hijo del humilde mecánico estaba listo para hacer ruido. Pero primero, tenía una tarea más. Michael caminó hacia el banco de trabajo de su padre y recogió las herramientas que habían construido algo extraordinario. Mañana usaría esas mismas herramientas para completar la restauración final de su padre, no de un coche de carreras, sino de la propia justicia. El hijo de Jack Morrison finalmente estaba listo para enorgullecer a su padre. El centro de conferencias del Indianapolis Motor Speedway zumbaba con la energía de la reunión anual más importante del automovilismo. Cientos de participantes, expilotos, directores de equipo, periodistas e historiadores habían venido de todo el mundo para compartir historias y preservar el patrimonio del deporte. Ninguno de ellos esperaba presenciar la reescritura de la historia de la Fórmula 1. Michael estaba entre bastidores, observando a través de un hueco en las cortinas cómo el público tomaba asiento. Sarah estaba sentada en la primera fila, su rostro una mezcla de orgullo y nerviosismo. La doctora Vázquez estaba haciendo los últimos ajustes a los materiales de su presentación, mientras Romano esperaba tranquilamente junto al coche de carreras cubierto que habían transportado desde Millfield. ¿Dudas?, preguntó Romano, notando la tensión de Michael. Solo pienso en papá. Debería estar aquí para ver esto. Está aquí, respondió Romano simplemente. Cada componente perfecto de ese coche lleva su espíritu. Cuando encendamos el motor, Jack Morrison hablará a esta audiencia tan claramente como si estuviera en el podio. El moderador de la conferencia, un respetado periodista de carreras llamado David Chen, se acercó a su grupo. ¿Están listos? Debo decir que sus materiales de avance son lo más intrigante que he visto en 20 años cubriendo este deporte. Michael asintió. Estamos listos. Chen regresó al escenario y se dirigió al público. Señoras y señores, tenemos una presentación muy especial esta tarde. El señor Michael Morrison, trabajando con la doctora Elena Vázquez y un invitado sorpresa, compartirá pruebas de lo que puede ser uno de los encubrimientos más significativos en la historia de la Fórmula 1. Michael subió al escenario, con el corazón latiéndole con fuerza, pero su propósito claro. Detrás de él, Romano y la doctora Vázquez empujaron el coche de carreras cubierto a su posición. Hace 3 meses, comenzó Michael, con voz firme a pesar de sus nervios. Mi padre murió tranquilamente en nuestro pequeño pueblo de Millfield. Jack Morrison era conocido como un simple dueño de garaje que pasó 20 años restaurando lo que todos llamaban un viejo coche de carreras inútil.
Hoy estoy aquí para decirles que mi padre fue en realidad un guardián de uno de los mayores secretos del automovilismo. Michael hizo un gesto hacia el coche cubierto. Debajo de esta lona yace la prueba de que la historia de la Fórmula 1, tal como la conocemos, se basa en un fundamento de robo, conspiración y la eliminación sistemática de las contribuciones revolucionarias de un hombre al automovilismo. Un murmullo de escepticismo recorrió la audiencia. Michael había esperado esta reacción. Las afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias. Antes de revelar lo que mi padre protegió durante 5 décadas, quiero presentarles a alguien de quien la mayoría de ustedes nunca ha oído hablar, pero cuyas innovaciones han dado forma a cada coche de Fórmula 1 construido desde 1974. Romano dio un paso al frente, quitándose el sombrero y el abrigo. Varios miembros mayores de la audiencia se inclinaron hacia adelante, algo familiar en la figura alta que despertaba recuerdos lejanos. «Señoras y señores», anunció Michael, «den la bienvenida a Alessandro Romano». El silencio que siguió fue profundo. Luego, desde el fondo del auditorio, un anciano se puso de pie lentamente. «Dios mío», dijo con acento inglés. «Alessandro Romano, pero se supone que estás muerto». Romano sonrió tristemente. «No muerto, Giovanni, solo exiliado durante 50 años». La doctora Vázquez se acercó al micrófono. Para aquellos que no reconocen el nombre, Alessandro Romano estaba programado para debutar en la Fórmula 1 en 1974 con tecnología revolucionaria que habría cambiado las carreras para siempre. En cambio, su trabajo fue robado, su identidad borrada de los registros oficiales y fue forzado a desaparecer para proteger su vida. Michael quitó la lona, revelando el reluciente coche de carreras en todo su esplendor restaurado. Jadeos resonaron en la audiencia al ver la impecable máquina, su esquema de pintura rojo y dorado brillante bajo las luces del escenario. «Este es el prototipo de Romano», anunció Michael. «El único coche jamás construido utilizando tecnología que estaba décadas adelantada a su tiempo. Tecnología que fue robada y luego redescubierta por fabricantes que se convirtieron en leyendas por innovaciones que nunca crearon realmente». Romano se acercó al micrófono, su voz cargada con el peso de 50 años de silencio forzado. «En 1970 desarrollé sistemas de inyección de combustible que no aparecerían en la Fórmula 1 hasta 1983. Principios aerodinámicos que se hicieron estándar en la década de 1990. Sistemas de gestión electrónica que solo ahora se están utilizando plenamente», señaló el coche de carreras. Esta máquina habría dominado la Fórmula 1 durante décadas. Estimaciones conservadoras sugieren que habría sido de 3 a 4 segundos por vuelta más rápida que cualquier otra en la parrilla en 1974. «¡Eso es imposible!», gritó una voz de la audiencia, un representante de uno de los principales fabricantes. La doctora Vázquez activó una gran pantalla detrás del escenario que mostraba dibujos técnicos y cálculos de rendimiento. «Estas son fotocopias de los planos originales de Romano que datan de 1973. Como pueden ver, las especificaciones son notablemente avanzadas para su época». Hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba un gráfico comparativo. Aquí es donde se pone interesante. Estas son las innovaciones revolucionarias introducidas por varios fabricantes a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Noten la notable similitud con los diseños originales de Romano. La audiencia estudió las comparaciones en un silencio atónito. La correlación era innegable. Las innovaciones que habían definido décadas de desarrollo de la Fórmula 1 se basaban claramente en el trabajo robado de Romano. Michael dio un paso adelante de nuevo. La noche anterior al debut programado de Romano, todo fue robado. No solo el coche, sino todos los dibujos técnicos, notas de investigación y prototipos. El robo fue tan completo y profesional que tuvo que ser orquestado por personas con un conocimiento íntimo de lo que se llevaban. La voz de Romano se hizo más fuerte mientras continuaba su historia. «Se me dio a elegir, desaparecer permanentemente o ver a mi familia pagar el precio de mis innovaciones. Elegí el exilio, pero me aseguré de que la evidencia sobreviviera a través de la custodia del único hombre en el que confiaba por completo, Jack Morrison». La pantalla mostró fotografías de Jack trabajando en los paddocks de carreras europeos a principios de la década de 1970.
Mi padre no era solo un mecánico de pueblo pequeño, explicó Michael. Era un especialista certificado en Fórmula 1 que había trabajado en coches ganadores de campeonatos. Cuando Romano necesitó a alguien para preservar su legado, Jack Morrison fue la elección perfecta. Michael sintió que su voz se fortalecía mientras hablaba de la heroica vida secreta de su padre. Durante 20 años, mi padre mantuvo este coche en perfectas condiciones, siguiendo las especificaciones de Romano transmitidas a través de intermediarios. Nunca buscó reconocimiento ni recompensa. Simplemente honró su compromiso de preservar la verdad hasta que el mundo estuviera listo para escucharla. El público estaba completamente en silencio ahora, absorto en una historia que estaba redefiniendo todo lo que creían saber sobre la historia de la Fórmula 1. Romano se acercó al coche de carreras y comenzó la secuencia de arranque. Señoras y señores, están a punto de escuchar el sonido de la auténtica innovación de los años 70. Este motor incorpora tecnología que fue robada y suprimida durante 50 años. El motor arrancó una, dos veces, luego se encendió con un rugido que llenó el centro de conferencias. El sonido era diferente a todo lo de la Fórmula 1 moderna, más profundo, más complejo, con un ritmo que hablaba de ingeniería de precisión de una era diferente. Romano subió a la cabina y aceleró el motor, el sonido subiendo a un crescendo que hizo que varios miembros de la audiencia se taparan los oídos. Cuando lo apagó, el silencio que siguió fue profundo. Ese, anunció Romano, es el sonido de la justicia finalmente servida. Las preguntas comenzaron de inmediato, algunas escépticas, otras de apoyo, pero todas urgentes. David Chen luchó por mantener el orden mientras periodistas de carreras, expilotos y representantes de la industria intentaban hablar a la vez. Esta es una acusación seria, gritó un hombre que Michael reconoció como un director de equipo jubilado. Básicamente, está afirmando que medio siglo de desarrollo de la Fórmula 1 se basó en tecnología robada. Romano bajó del coche de carreras, su dignidad intacta a pesar de 50 años de exilio. No lo estoy afirmando, lo estoy probando. Cada innovación importante introducida en la Fórmula 1 entre 1980 y 2000 se puede rastrear a los planos robados de mi taller en 1974. La doctora Vázquez activó la pantalla de nuevo, mostrando una línea de tiempo detallada. Hemos documentado la cadena de custodia de la tecnología robada de Romano. A los pocos meses del robo, comenzaron a aparecer prototipos en los principales fabricantes. En unos años, esos prototipos se convirtieron en la base de coches ganadores de campeonatos. ¿Pero dónde está la prueba del robo real?, exigió un periodista de carreras. Michael dio un paso adelante, la última lección de su padre, guiando su respuesta. La prueba está en el propio coche. Escondido en el chasis está el testamento final de Romano, escrito justo antes de su desaparición. Nombra nombres, proporciona fechas y detalla exactamente cómo se orquestó el robo. Romano recuperó el testamento del centro del volante, sus movimientos cuidadosos y ceremoniales. Escribí esto en diciembre de 1974, sabiendo que podría no sobrevivir para contar la historia personalmente. Es un relato completo de cómo el trabajo de mi vida fue robado y mi identidad borrada de la historia de las carreras. Le entregó el documento a David Chen, quien leyó la primera página en voz alta. El público escuchó en silencio atónito, mientras Chen detallaba acusaciones contra individuos específicos, algunos de los cuales se habían convertido en leyendas de la Fórmula 1. Este documento alega que Giovanni Toretti, fundador de Toretti Racing Systems, construyó su imperio sobre la tecnología robada de Romano, leyó Chen. Afirma que el revolucionario sistema de inyección de combustible que hizo famoso a Toretti fue desarrollado en realidad por Romano en 1973. Un anciano en la audiencia se puso de pie, con el rostro pálido. «Soy Giovanni Toretti», dijo en voz baja, «y ya no puedo vivir con esta mentira». El centro de conferencias quedó en completo silencio. Toretti, señora de 80 años, caminó lentamente hacia el escenario. «Alessandro, viejo amigo, he pasado 50 años esperando que este día nunca llegara, y 50 años esperando que sí llegara». La expresión de Romano se suavizó al reconocer a su antiguo colega. «Giovanni, me preguntaba si aún vivías». «Apenas», respondió Toretti, con voz cargada de décadas de culpa. «El cáncer me está matando, Alessandro. Me quedan quizás meses de vida. No puedo morir con este secreto».
Toretti se volvió para dirigirse a la audiencia. Su confesión transformó la presentación de una investigación histórica a justicia en tiempo real. Todo lo que les han dicho es cierto. Fui parte de la conspiración que robó el trabajo de Alessandro. Lo justificamos diciendo que su tecnología era demasiado avanzada, demasiado peligrosa para el deporte. Pero la verdad era más simple. Teníamos miedo de quedar obsoletos. La audiencia estalló en una conversación sorprendida. David Chen luchó por restablecer el orden mientras Toretti continuaba su confesión. Nos dijimos a nosotros mismos que estábamos protegiendo la Fórmula 1 del caos, pero estábamos protegiendo nuestras inversiones, nuestras reputaciones, nuestro control sobre el futuro del deporte. Toretti miró directamente a Romano. He vivido con esta culpa todos los días desde 1974. El éxito que me hizo rico y famoso se construyó sobre la traición al ingeniero más brillante que he conocido. Romano bajó del escenario y abrazó a su antiguo amigo. Giovanni, eras joven. Todos lo éramos. El miedo hace que la gente haga cosas terribles. Pero tú no, respondió Toretti. Podrías habernos combatido, expuesto, destruido a todos. En cambio, desapareciste para proteger a tu familia. Eras el mejor hombre entonces, y eres el mejor hombre ahora. Michael observó esta extraordinaria reconciliación con asombro. Los 20 años de paciente tutela de su padre habían llevado a este momento. No solo la restauración del legado de Romano, sino la redención de uno de sus traidores. La doctora Vázquez se acercó al micrófono. Hay un elemento más en esta historia que deben entender. Alessandro Romano no solo desapareció en 1974, fue asesinado. Y Jack Morrison, quien pasó 20 años protegiendo este secreto, fue asesinado hace 3 meses para evitar esta revelación. La conmoción de la audiencia se hizo más profunda a medida que la doctora Vázquez presentaba la evidencia de ambos asesinatos. Los compuestos exóticos, el momento, los esfuerzos sistemáticos para eliminar a cualquiera que pudiera exponer la verdad. Las mismas personas que robaron la tecnología de Romano han estado matando para proteger ese secreto durante 50 años, anunció. Esto no se trata solo de la historia de las carreras. Se trata de una conspiración criminal en curso y un asesinato. Michael encontró su voz para la revelación final. Antes de que mi padre muriera, me dejó un mensaje en video. Sabía que el peligro estaba aumentando y quería asegurarse de que si algo le sucedía, yo entendería por qué había pasado su vida protegiendo el legado de Alessandro. Michael activó un reproductor de video y el rostro de su padre apareció en la pantalla de la conferencia. La audiencia observó en completo silencio cómo Jack Morrison, grabado solo unas semanas antes de su muerte, hablaba directamente a su hijo sobre el honor, la amistad y la importancia de preservar la verdad incluso a costa personal. Michael, dijo la voz grabada de Jack, si estás viendo esto, entonces me he ido y la carga ha pasado a ti. Necesito que sepas que cada sacrificio valió la pena. Alessandro Romano merecía algo mejor que el exilio, y el mundo de las carreras merece algo mejor que una historia construida sobre mentiras. Termina lo que empezamos, hijo. Haz que digan la verdad. Cuando el video terminó, el centro de conferencias quedó en completo silencio. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron, y en cuestión de segundos, toda la audiencia estaba de pie, aplaudiendo no solo por la reivindicación de Romano, sino por las décadas de heroísmo silencioso de Jack Morrison. Michael miró la ovación de pie y sintió la presencia de su padre tan claramente como si Jack estuviera a su lado. El humilde mecánico de pueblo finalmente había recibido el reconocimiento que merecía, y el mundo de las carreras nunca volvería a ser el mismo. Romano tomó el micrófono para su declaración final. Señoras y señores, he vivido 50 años en el exilio, viendo cómo mis innovaciones se atribuían a otros, viendo cómo mi legado era borrado de la historia. Hoy, gracias al coraje de Jack Morrison y la determinación de su hijo, ese exilio finalmente termina. Señaló el coche de carreras que había estado escondido durante 5 décadas. Esta máquina representa más que tecnología robada. Representa el poder de la verdad para sobrevivir incluso a los esfuerzos más decididos por suprimirla. Representa una amistad que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y representa la esperanza de que la justicia, por mucho que se retrase, finalmente prevalecerá. La voz de Romano se fortaleció mientras pronunciaba sus últimas palabras. Dedico esta revelación a Jack Morrison,
quien renunció a sus sueños para preservar los míos. Fue el mejor mecánico, el amigo más leal y el hombre más noble que he conocido. Hoy, su fe en la justicia finalmente ha sido reivindicada. El aplauso fue atronador y sostenido. Michael supo que todo había cambiado en la última hora para Romano, para la historia de la Fórmula 1 y para su propia comprensión del verdadero legado de su padre. El hijo de Jack Morrison finalmente había enorgullecido a su padre. 6 meses después, Michael estaba en el garaje de su padre, pero todo había cambiado. El espacio se había transformado de un santuario secreto en un museo adecuado con vitrinas climatizadas que exhibían los planos originales de Romano, las notas de restauración de Jack y la correspondencia que había sostenido su amistad a lo largo de 5 décadas. El propio coche de carreras ocupaba ahora el lugar de honor, rodeado de paneles explicativos que contaban la historia completa de las innovaciones de Alessandro Romano y la tutela de Jack Morrison. La Fundación Internacional del Patrimonio de las Carreras había designado el garaje como un sitio histórico oficial, asegurando que las generaciones futuras comprenderían tanto la importancia tecnológica como el coste humano de la conspiración de 1974. «Es perfecto», dijo Sarah, ajustando una de las vitrinas. A papá le encantaría ver su taller convertido en algo que honra tanto su trabajo como el legado de Alessandro. Las revelaciones de la conferencia de Indianápolis habían desencadenado una cascada de cambios en todo el mundo de las carreras. La confesión pública de Giovanni Toretti había abierto las compuertas a admisiones adicionales, ya que otros conspiradores envejecidos optaron por la confesión en lugar de llevar su culpa a la tumba. Una investigación formal de la Federación Internacional del Automóvil había resultado en honores póstumos para Romano y cambios significativos en la forma en que las innovaciones tecnológicas se documentaban y protegían en el automovilismo. Más importante para la tranquilidad de Michael, la investigación también había llevado a arrestos en relación con el intento de asesinato de Romano en 1974 y el asesinato real de Jack Morrison 3 meses antes. La conspiración, que había parecido poderosa e intocable, se había desmoronado una vez que la verdad fue expuesta al escrutinio público. Romano había salido de 50 años de exilio para convertirse en uno de los estadistas mayores más respetados del automovilismo. A sus 83 años, consultaba con los equipos actuales de Fórmula 1 sobre tecnologías avanzadas y servía como defensor de la transparencia en la innovación. La Fundación Internacional del Patrimonio de las Carreras había establecido el Premio a la Innovación Romano, reconociendo a los ingenieros que avanzaban la tecnología del automovilismo a través de la investigación y el desarrollo legítimos. «Michael, hay alguien aquí para verte», llamó Tony Castellano desde la entrada del garaje. Michael levantó la vista y vio a una joven de unos 20 años sosteniendo lo que parecía ser una carpeta técnica. La acompañaba un hombre mayor que le resultaba vagamente familiar. «Señor Morrison», dijo la joven, extendiéndole la mano. «Mi nombre es Elena Romano. Soy la nieta de Alessandro». Michael le estrechó la mano de inmediato, reconociendo los ojos inteligentes y la expresión decidida que habían hecho legendario a su abuelo. «Es un honor conocerla. Su abuelo habla a menudo de usted. Me envió aquí porque tengo algo que pertenece a su familia», continuó Elena. Abrió su carpeta y sacó un documento formal con caligrafía ornamentada y sellos oficiales. «Esta es una comisión del gobierno italiano», explicó. «Están induciendo póstumamente a su padre a la Orden del Mérito por su protección del patrimonio cultural italiano. El abuelo los convenció de que preservar sus innovaciones era equivalente a preservar un tesoro nacional». Michael aceptó la comisión con manos temblorosas. El documento, escrito tanto en italiano como en inglés, reconocía formalmente a Jack Morrison como un héroe que había sacrificado el reconocimiento personal para preservar un patrimonio tecnológico invaluable para las generaciones futuras. «Hay más», dijo el hombre mayor, dando un paso adelante. «Soy Roberto Marchetti, curador del Museo Nacional de Carreras de Italia. Estamos estableciendo una exposición permanente sobre el caso Romano, y nos gustaría tomar prestados algunos de los materiales de su padre para exhibirlos en Roma». Sarah se unió a la conversación. Su orgullo por el legado de su padre era evidente. A papá le asombraría saber que su trabajo secreto iba a ser exhibido en un museo en Italia. Las notas de restauración de su padre
Son obras maestras de la documentación mecánica, continuó Marchetti. Muestran no solo habilidad técnica, sino un amor genuino por el oficio. Queremos asegurarnos de que los futuros mecánicos entiendan que su trabajo puede ser tanto sobre la preservación de la historia como sobre la reparación de máquinas. Esa tarde, después de que los visitantes se fueron y Sarah regresó a Minneapolis, Michael se sentó solo en el museo que una vez fue el taller secreto de su padre. Romano le había enviado una botella de vino italiano para conmemorar la ceremonia de la comisión, junto con una nota. Jack estaría orgulloso de que su hijo se haya convertido en el guardián de algo más que un coche de carreras. Ahora eres el guardián de una historia que inspirará a mecánicos e innovadores durante generaciones. Michael se sirvió una copa de vino y recorrió el espacio, recordando su adolescencia cuando se avergonzaba de la obsesión de su padre por el coche de carreras inútil. Ahora, ese mismo coche era la pieza central de una historia que había cambiado la historia de la Fórmula 1 y había expuesto una de las mayores injusticias del automovilismo. Las recompensas económicas también habían sido sustanciales. Las patentes de tecnología de Romano, una vez debidamente atribuidas, habían generado honorarios de licencia que aseguraron la estabilidad financiera de Michael de por vida. Más importante aún, la Fundación de Innovación Romano había sido establecida con fondos de fabricantes que querían demostrar su compromiso con el desarrollo tecnológico legítimo. Pero la verdadera transformación había sido personal. Michael había dejado su negocio de consultoría en Chicago y se había mudado de nuevo a Millfield, usando su herencia para establecer un centro de capacitación técnica para mecánicos aspirantes. La instalación, ubicada en un nuevo edificio adyacente al museo, enseñaba tanto habilidades mecánicas tradicionales como tecnología de carreras avanzada, asegurando que el compromiso de Jack Morrison con la artesanía inspiraría a las generaciones futuras. «Papá», dijo Michael en voz baja, levantando su copa de vino hacia el coche de carreras. «Finalmente entiendo lo que intentabas enseñarme todos esos años». No se trataba del coche en sí. Se trataba de la importancia de mantener la fe en algo más grande que uno mismo. El garaje estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de control climático que protegían los artefactos. Pero Michael podía sentir la presencia de su padre tan claramente como si Jack estuviera a su lado, probablemente haciendo uno de sus cuidadosos ajustes mecánicos para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Hace 6 meses, Michael había sido un consultor exitoso con una relación tensa con el pasado de su familia. Esa noche, era el guardián de una historia que había reescrito la historia de las carreras, el custodio de una amistad que había trascendido la muerte y el hijo de un hombre al que finalmente comprendió como un héroe en el sentido más verdadero. Mañana la primera clase de estudiantes comenzaría su capacitación en el Centro Técnico Jack Morrison. Aprenderían no solo cómo reparar motores y ajustar suspensiones, sino cómo honrar el oficio que los conectaba con generaciones de mecánicos que habían mantenido el mundo de las carreras funcionando a través de la habilidad, la dedicación y el heroísmo silencioso. Las innovaciones de Romano finalmente habían recibido su debido reconocimiento. La conspiración que las robó había sido expuesta y castigada, y el nombre de Jack Morrison sería recordado junto a las figuras más grandes de la historia de las carreras. Pero lo más importante, un hijo finalmente había aprendido a ver a su padre con claridad, no como el soñador que lo había avergonzado en la infancia, sino como el guardián que había conservado algo precioso hasta que el mundo estuvo listo para recibirlo. Michael terminó su vino y apagó las luces del museo, dejando el coche de carreras reluciente a la luz de la luna que se filtraba por la claraboya que Jack había instalado 20 años antes. Mañana traería nuevos estudiantes, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para honrar el legado que se le había confiado. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su padre, Michael Morrison durmió plácidamente, sabiendo que finalmente había demostrado ser digno de la fe de Jack Morrison en él. El hijo del humilde mecánico había encontrado su voz y cantaba la misma canción de integridad y dedicación que había guiado a su padre a través de 20 años de heroísmo secreto. Algunos sueños, Michael había aprendido, valen toda una vida de paciencia.